Bueno, buenas tardes. Eh, Desde el Instituto de Derecho de Familia lo hemos convocado a Marcelo, de acá, a Marcelo Molina, para que venga a dar una charla en un tema que es bastante complejo para todos quienes ejercemos derecho de familia, que es la parte recursiva, eh, en la parte del tribunal colegiado, porque bueno, en la parte de Santa Fe, Rosario, que tenemos la parte de tribunal colegiado, es un poco compleja la parte recursiva, no así por ahí en Cañada de Gómez, San Lorenzo, que es al ser juicios ordinarios, digamos, no ser tribunales colegiados, estamos más acostumbrados a los recursos de revocatoria, de apelación, y no así a la parte más específica como es la parte de familia, y nos trae bastante dificultades. Entonces los hemos invitado al doctor Molina para que nos aclare un poco el panorama, porque es un tema que vemos en la práctica, por lo general, que nos presenta dificultades a todos. No es una cuestión de recién recibidos ni de que tengamos muchos años de experiencia, sino que en realidad es algo complejo para todos y a veces hasta no nos animamos a cuestionar muchas cosas en el tribunal por eso, porque no entendemos muy bien la parte recursiva. Así que bueno, bienvenido. Muchas gracias, Marcelo, por tu predisposición, que enseguida apenas te llamamos, estuviste dispuesto. Para el que no lo conoce, Marcelo Molina fue muchos años juez de familia. ¿Cuántos años, Marcelo? 10 años juez de familia y ahora integra la Cámara de Apelaciones de la ciudad de Rosario. Bueno, muchísimas gracias al colegio. Como siempre digo cuando vengo a dar una charla aquí, es volver a lo que fue la casa de uno y lo que sigue siendo, porque yo fui 18 años abogado litigante y como también siempre me gusta decir, la matrícula de los jueces, de los abogados que pasamos al Poder Judicial, está suspendida, no está nunca dada de baja, ¿no? O sea, estamos con matrícula suspendida. La verdad que hablábamos hace un rato sobre los beneficios que trajo la pandemia en cuanto al Zoom y a su vez el perjuicio. O sea, realmente ver esta sala con más gente te da otro ida y vuelta, otro tipo de posibilidades. Y bueno, sabemos que por ahí ha generado este tipo de cosas, ¿no? Que seamos pocos los que estamos y muchos los quizás, o no tanto, no sé, porque no lo llego a ver tampoco, quiénes son los que están escuchando. ¿Mm? No, está bien, pero no tengo acá la forma. O sea, yo para verlo tendría que darme vuelta, pues los tengo detrás. El tema recursivo en el fuero de familia, bueno, nosotros creo que lo tenemos que dar esta charla en forma integral, digamos, ¿no? O sea, no solamente al respecto de los colegiados de acá de la ciudad de Rosario, sino también a los juzgados unipersonales. Porque hay gente de Rosario que litiga, ¿cómo andas? Que litiga en los fueros unipersonales de Casilda, Cañada de Gómez, Villa Constitución y San Lorenzo, sino porque, bueno, hay colegas abogados y abogadas que litigan únicamente en ese fuero. Y la verdad que no sé si hay una diferencia de más sencillo, más complejo. Son recursos distintos y tampoco son recursos que nos tienen que resultar tan ajenos, digamos, ¿no? Hay una realidad que a mí me parece que es algo como para pensar. La cantidad de expedientes de familia que llegan a la Cámara son escasísimos, realmente contados con los dedos. Y es cierto que la gran mayoría viene de los juzgados unipersonales y no de los tribunales colegiados. Si uno piensa en los juzgados unipersonales que tienen apelación directa, porque vos podrías pensar, el recurso de apelación extraordinario es el que complica la cosa, medio raro, es como decía Mariano Noel recién. Bueno, pero en los juzgados unipersonales tienen apelación directa, no apelación extraordinaria. Y sin embargo también llega poco. Y si vos sumás los 4 unipersonales, son quizá un poco más que un tribunal colegiado de familia de Rosario, por la cantidad de habitantes, por la cantidad de sentencias, y sin embargo tampoco aporta un número significativo a la Cámara. Y uno podría preguntarse y empezar a especular, ya una cuestión no tan jurídica, ¿por qué se da esa situación? O sea, ¿por qué llegan tan pocos expedientes a la Cámara? Si vos sé que esto no lo puedo meter acá, pero estaría bueno. Estaría ver si lo puedo mantener. Bueno, ¿sí? Sí, lo estás abriendo, yo no lo quería. Ahí. Bueno, ahí estamos. Sí, perfecto. Eh,
A ver, yo creo que hay varios factores a tener en cuenta. Primero es la formación del abogado que hace derecho de familia en general, o por lo menos la tradicional, que es un abogado preparado para la transacción, ¿no? Preparado para lograr un acuerdo, intentar llegar a un acuerdo. Bueno, eso te lleva también a disminuir la cantidad de sentencias cuestionables o de resoluciones cuestionables que pudo haber en el fuero. Eso, hablando con la gente del fuero, no se está viendo con la intensidad que se veía antes, digamos, no se ve esa posibilidad de transacción. Y además, como en cualquier momento crítico de nuestro país, los fueros especializados empiezan también a abrirse a personas que no son del fuero especializado y, bueno, y a encontrarse con otro tipo de abordaje respecto de la problemática de familia. También es cierto lo que decía Mariano del Campa hace un ratito, existe todavía, todavía ya no hay ni forma de decirlo, ¿no? Algún desconocimiento o alguna interpretación distinta de lo que es la recursividad en los tribunales colegiados. El decreto de los colegiados de al recurso de apelación no al lugar por ser manifiestamente improcedente en un tribunal colegiado se sigue dando más o menos con la misma frecuencia que se daba cuando yo empecé a ejercer, ¿sí? Que ya había tribunales colegiados y el recurso de apelación no funcionaba. Eso quiere decir que o hay un desconocimiento de cuál es el recurso que hay que poner, y si vos me pones un poco, podría pensar, no, en realidad está respondiendo una de las teorías que ahora lo vamos a ver, que están dando vueltas sobre el recurso de apelación extraordinaria. Bien, yo me inclino más a el desconocimiento, ¿no? Hay un cierto desconocimiento de cuál es el recurso que corresponde interponer. Y hay algunas cuestiones, y con esto más o menos redondeo con la introducción, que me da la sensación a mí que ya no resisten más análisis. Una de ellas es la especialización en cámara, y esto no habla mal de los colegas míos de la Cámara que no son especialistas en familia, porque la verdad que cada vez que tienen un caso se lo van a poner al hombro y se van a poner a estudiar y se van a poner a profundizar, como cualquier otro caso, digamos, ¿no? Porque nadie es especialista en todo, ¿entendés? A mí me toca un caso de quiebra y yo me tengo que poner a mirarlo de un modo distinto, digamos, ¿no? O sea, un tema que uno lo ha visto, no lo ha practicado, tenés que meterte y ahondar y preguntar y estar, ¿sí? Porque especialistas en todo no existe eso. Pero bueno, el Código Civil y Comercial habla de especialidad, por ende, en algún momento deberíamos tener por lo menos una sala de especialistas en derecho de familia. Y yo siempre he propuesto, bueno, si los números no dan, porque bueno, es posible que la cantidad de apelación, como decía antes, la cantidad de apelaciones que hay o de revisiones de sentencia que hay no sea significativa por ahora, hasta tanto vos abras la puerta. Cuando vos abres la puerta a las apelaciones en general, puede ser que se cubra. Bueno, mientras tanto que es una sala residual. Toma familia y residualmente sigue trabajando con el resto de los casos que no son familia. Esa es una de las cosas estructurales que me parece que hay que plantearla, y la otra realmente es la unipersonalización de los colegiados. Yo siempre fui un tipo que defendió el tribunal colegiado mientras tuvo sentido, digamos, ¿no? Hoy por hoy, especialmente de 2015 en adelante, no tiene sentido más que una cuestión de praxis y de que cuando te llevas bien es hermoso trabajar en un colegiado. Realmente es la consulta con tu colega, la posibilidad de solucionar problemas que de otra forma, la suplencia, por ejemplo, ¿no? Si falta uno, suple el otro. O sea, tiene ventajas de gestión que son muy interesantes, pero la realidad es que todo lo dicta el juez de trámite. Es decir, mira, divorcio no hay más, ni siquiera es un proceso, es un mero trámite, no hay más divorcio. Estoy hablando de lo que sería juicio oral, ¿no? No hay más divorcio. Filiación se resuelve por el ADN. Pato Gallareta, no hay mucho para hablar. Se puede complicar en alguna situación, es cierto, en algún caso se puede llegar a complicar, y es cierto que en algún caso puede llegar a audiencia de vista de causa más sentencia del tribunal en pleno, que sería el juicio oral completito. Alimentos ya no se le da más trámite oral, casi ningún juez le da trámite oral. Le dan trámite sumarísimo, ¿sí? No es lo mismo oral que sumarísimo, pero bueno, como el Código Civil y Comercial te dice el procedimiento más rápido, se ha interpretado que el sumarísimo es el más rápido, cosa para discutirlo largo y tendido. De cualquier modo, un gran porcentaje de los juicios de alimentos termina con los alimentos provisorios, y se sacan los provisorios y se llega a un acuerdo, o en algunos casos se sacan los provisorios y no siguen los provisorios durante años, y los que llegan a juicio oral realmente son escasísimos. Por ende, la verdad es que no tiene mucho sentido mantener un sistema recursivo extraordinario para un tribunal colegiado que no existe casi como tal en ninguno de los casos. No es lo mismo que los tribunales colegiados de extracontractual, donde ahí sí tenés el juicio oral,
donde sí la mayor parte de las resoluciones son adoptadas por el tribunal colegiado en pleno, y ahí sí tiene sentido el recurso de apelación extraordinaria. Sí, más o menos con esta introducción estamos. Cuando yo empecé como juez de familia, que fue interesante, porque yo entré el 21 de diciembre de 2007, trabajé 4 días y entré de vacaciones, cosa que es rarísimo, pero bueno, me vino bien porque de esa forma, la verdad que mi antecesora, que era la doctora Keiler había estado supliendo, me había dejado 10 expedientes, o sea, nada para resolver, pero bueno, cuando llegó febrero ya estaba todo resuelto. Y uno de los primeros decretos que saco en un expediente fue a una revocatoria, un recurso de revocatoria, que en realidad tendría que haber sido recurso de revocatoria ante el Pleno, al recurso de revocatoria no al lugar. ¿No? O sea, tenía que haber sido recurso de revocatoria ante el Pleno, pusieron recurso de revocatoria. A la revocatoria no al lugar. Y el abogado de la contraparte, no voy a decir quién es, vino y me preguntó, dice, ¿usted va a aplicar el código de procedimiento? O sea, como maravillado. En realidad, eso nunca fue así. Hay como una suerte de, y esto vayamos más allá de los casos particulares, vos podés venir a decir, no, a mí me pasó tal cosa. En general, el fuero de familia aplica el código de procedimiento. Esa idea que en familia se puede hacer cualquier cosa, que el juez hace cualquiera, que el juez te llama y te soluciona las cosas por fuera de la ley, o no por fuera de la ley, pero por caminos medios, no es cierta esa. ¿Sí? La mayor parte de los procesos se encaminan por un determinado procedimiento y se respeta a rajatabla lo que se... Ahora, es cierto que cuando hay situaciones de vulnerabilidad, el juez tiene otra impronta dentro del proceso y el abogado también tiene una forma de actuar distinta dentro del proceso. Pero de ahí a que no se aplique el código de procedimiento hay una distancia enorme. Entonces, ¿cuál es el primer recurso? Esta charla es de un tipo que viene a hablar acá de cómo podemos hacer mejor los recursos. No vamos a analizar recursos, yo no soy procesalista, no vamos a hablar de ninguna teoría rara. Porque cuando veamos recursos revocatorios ante el Pleno, yo le voy a decir, esto es así, y se hace así en los colegiados, punto aparte. No discutimos si es 5, si es 4, si es 3, si es apelación, si es revocatorio, todas las teorías que están, la verdad que las que la desarrollaron en los códigos comentados que hay, lo han hecho perfectamente bien, lo pueden leer de ahí, y está genial. Ahora, cuando lo vayan a ejercer, acuérdense lo que yo le dije, son 5 días, no son 3. Ahora lo vamos a ver cuando lo veamos, ¿sí? El primer recurso a tener en cuenta es el de revocatoria. Y aunque vos me digas, este es el recurso más pavo, digamos, no, el recurso revocatorio, así, contra decisiones dictadas sin sustanciación, ¿no? O sea, lo conocemos todo, ¿cuál es el recurso revocatorio? Se llama reposición o revocatoria. Reposición si quiero que se reponga lo que estaba, revocatoria si quiero que se deje sin efecto lo que se decidió ante una cosa dictada sin sustanciación, 344 del Código de Procedimiento. No se llama descargo, no se llama manifiesto, no sé, porque, a ver, yo estaría de acuerdo con eso si los que presentan el recurso son la gente, digamos, ¿no? La gente, el justiciable, que es una palabra más fea, no puedo ver, pero bueno. Pero no, los que lo presentan son abogados. Por más que estén con patrocinio, lo presentan abogados. Por ende, no es, por ejemplo, en violencia no es descargo, y si es descargo, no es recurso. No sé si me explico. Yo vengo al tribunal y le digo, mire, yo vengo a hacer un descargo, porque lo que digo que pasó es tal cosa, no estoy recurriendo, no estoy diciéndole, deje sin efecto eso que usted ordenó y ordene tal cosa. Y si yo lo digo, lo tengo que decir. Es decir, si yo quiero un recurso de revocatoria, le tengo que decir al juez, esto que usted dictó está mal, y está mal por esto, y quiero que dicte esta otra resolución. Si quiero la reposición, mire, esto que usted había dictado estaba bien, y quiero que lo reponga por esta y esta razón. ¿Se entiende? Si yo no lo digo, el juez no tiene por qué presumirlo. Es posible que en familia, a ver, en el ejemplo que daba al principio, ¿qué aprendí cuando saqué el decreto al recurso de revocatoria no al lugar? Y aprendiste varias cosas. Primero que me llevó más tiempo jurisdiccionalmente haber decretado eso que haber decretado a la revocatoria ante el Pleno, traslado, ¿se entiende? Me llevó más tiempo y a lo mejor el juez de alguna forma conduce el procedimiento y lo va llevando. Y es muy posible que el juez de familia, a diferencia de otros jueces, si vos le pones descargo y contiene una revocatoria, interprete lo que vos estás diciendo y ponga al recurso de revocatoria traslado, ¿se entiende? O sea, y le dé algún curso al procedimiento. Pero nosotros tenemos que trabajar
de otra forma, ¿no? Tenemos que trabajar de modo tal que se entienda lo que yo vengo a plantear. Y tengo que decir con claridad, y para decir las cosas con claridad no hace falta escribir 50 páginas, ni mucho menos, al contrario, cuanta más escribir, quizás más confuso sea la cosa. Con claridad, lo que les decía antes, qué considero de lo decidido que está mal y qué es lo que quiero que se resuelva. Esta técnica, manténganla para todos. Si vos, por ejemplo, vas a decir, recurro los honorarios regulados, ¿sí? Vos tenés que decir por qué están mal los que te regularon y también tenés que decir cuánto querés que te regulen. Porque si vos no decís cuánto querés que te regulen, no hay pretensión. Nosotros nos basamos en pretensión, ¿sí? Nosotros formulamos pretensiones ante el tribunal y el tribunal no tiene por qué saber qué es lo que vos estás pretendiendo. Si vos querés que te lo suban, tenés que decir, mire, yo quiero que me regule tanto, equivalente a tanta cantidad de unidades de uso. ¿Fundado en qué? En el artículo tal, 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 tal y tal de la 67-77. Revocatoria. Yo quiero que revoque, que diga qué quiere que se revoque, por qué está mal y qué es lo que quiero obtener. O que se reponga lo que ya estaba dicho, o que se dé una nueva resolución adversa, digamos, contraria a la que se había cuestionado. ¿Sí? Yo no voy a entrar en lo que conocemos, si fue dictado sin sustanciación, se resuelve sin sustanciación, si fue sustanciado y revoca la otra parte, presenta la revocatoria de la otra parte, obviamente que ahí se va a sustanciar y se va a dictar una decisión. ¿Por qué empiezo por el de revocatoria o de reposición? Porque es el de todos los días, es el que te va a permitir a vos cuestionar lo que el juez está diciendo y lo revisa el mismo juez que lo está ordenando. ¿Está? Esto es igual para juzgados unipersonales o para juzgados tribunales colegiados. Cuando procede el de apelación, necesariamente sabemos, y esto para los unipersonales, que el de apelación tiene que ir con revocatoria anterior. Si correspondía a revocatoria, vos tenés que presentar la revocatoria para que proceda la apelación, y también sabemos que se te ponen juntos, ¿no? Revocatoria con apelación en subsidio normalmente. En los tribunales colegiados de familia, voy un poco rápido y bájenme un poco pero si no, no vamos a, son muchos. En los tribunales colegiados de familia, vos no tenés apelación. Paréntesis. Hay una doctrina, una teoría muy bien fundada que diferencia situaciones en las cuales el juez de trámite da decretos de mero trámite, que serían sujeto a una revocatoria, una cosa más o menos así, y otros que son sentencias definitivas y que darían lugar a una apelación. Entonces diferenciaba un recurso de revocatoria ante el pleno más parecido a la revocatoria o un recurso de revocatoria ante el pleno más parecido a la apelación. A punto tal que en algún momento hasta se discutía cuál era el plazo para uno y para el otro, porque para la revocatoria ante el pleno el código no fija plazo. No lo fija, no dice en ningún lado cuánto es el plazo para interponer el recurso de revocatoria ante el pleno. Eso ha llevado cuando empecé a ejercer, no sé, yo gente muy joven, pero en algún momento hubo algún tribunal que empezó a hacer esa diferencia. 3 días en algunos casos, 5 días en otros casos, cosa que la verdad que generaba una cuestión de inseguridad. Vos no sabías bien cuándo lo tenías que poner, entonces casi todos los abogados intentaban poner el recurso dentro de los 3 días y creo que con el paso del tiempo se fue unificando en 5 días. ¿Por qué 5 días? ¿Y por qué es cierto que el recurso de revocatoria ante el pleno es lo más parecido al recurso de apelación que hay en tribunales colegiados? Y en el recurso de apelación vos tenés 5 días. Me parece que 5 es tutela más o garantiza más el derecho de defensa que 3 ante una situación de no saber, de incertidumbre. O sea, vos no sabés cuál es el plazo, me parece que 5 días tutela más el derecho de defensa que andar poniéndole 3, más aún cuando la ley no lo dice y la diferenciación es una diferenciación cuasi doctrinal. Yo entiendo por lo menos, no sé si los que están ejerciendo ahora, yo hace 6 años casi que no estoy en el colegiado, no sé cómo será el criterio de los colegas hoy por hoy, pero por lo menos creo que estaba generalizado en 5 días para interponer el recurso de revocatoria ante el Pleno. Ese recurso de revocatoria ante el Pleno va a ir contra decretos o autos de mero trámite, que puede ser, pero esencialmente va a ir contra las sentencias que dicta el juez de trámite cuando el código le permite dictar sentencias, que es en todos los casos, menos lo que hablábamos antes. El divorcio obviamente que es del juez de trámite porque no es más un proceso, reitero, el divorcio del Código Civil y Comercial no es un proceso, es tan solo un, che, te aviso que me quiero divorciar, no tiene mucho más. ¿No? Ustedes saben que el divorcio tiene 3 posibles defensas, hoy por hoy.
Porque en general te dicen, interpones el divorcio y es irresistible para la otra parte. No es cierto que es irresistible. Puede plantear nulidad, puede plantear litipendencia, puede plantear cosa juzgada, puede plantear inexistencia. O sea, son todas cuestiones muy de laboratorio, pero las podría plantear. Ahí se complejizaría la cosa y se transformaría en un procedimiento. Pero si no, es tan solo una cosa que te dice, che, ¿te acordás que nos casamos? Me quiero divorciar y me voy a divorciar. Y el otro mucha resistencia no tiene a eso. Por ende, esa sentencia es una sentencia del juez de trámite, como lo era también antes la sentencia del divorcio del 236 o la del 214, inciso 2. No, sentencia del juez de trámite. La de alimentos, en su gran mayoría, son sentencias del juez de trámite, porque como vimos, le ponen juicio sumarísimo, no le ponen juicio oral. La única que podría ser es la de filiación. La de filiación sigue teniendo en las formas una sentencia del tribunal en pleno. Sea como sea, la mayor parte de estas sentencias van a ser recurribles ante el pleno. Recurso muy cuestionable, ¿no? Realmente muy cuestionable. Primero porque el que dictó interviene en la resolución de ese recurso, es decir, es siempre una instancia de revisión. Si una instancia de revisión, el que intervino vota con los otros dos. Se puede llegar a decir con certeza, sí, está bien, pero son tres, el que da es uno solo y los otros dos son sus colegas, pueden llegar a revisar. Es cierto eso que estamos diciendo, pero también es cierto que no se trata de una revocatoria, por más que se llame revocatoria ante el Pleno. Vos estás pidiendo y cuestionando, estás solicitando a ese otro tribunal que revise la sentencia que dictó ese otro juez que va a integrar el tribunal. Fíjense que yo en la Cámara no lo podría hacer. O sea, la verdad que no me tocó casi nunca, creo, pero una sentencia mía de familia 5, si le tocara a la sala 3, yo me tengo que excusar en esa. ¿Por qué? Porque yo ya firmé como juez de primera instancia. Sin embargo, acá en la revocatoria ante el Pleno eso no sucede así. Es un recurso que en su momento fue pensado para un tribunal colegiado que trabajaba distinto, donde los jueces de trámite no dictaban sentencia de mérito, salvo en cuestiones muy elementales como regulación de honorarios y ese tipo de cosas. Fíjense cómo, si compárenlo con los colegiados de daños. ¿Qué dicta el juez de trámite? Cuestiones, no digo menores, pero que no requieren el análisis de la cuestión de fondo. La cuestión de fondo la dicta el tribunal colegiado completito. Bien, el recurso lo tenemos. Creo que lo tenemos que seguir sosteniendo hasta que se unipersonalicen los colegiados, y ya reiteradamente fue declarado que no es inconstitucional este recurso. Cuando yo estaba en Familia 5, por lo menos, y creo que siguen trabajando igual, vos te encontrabas con dos tipos de recursos, y eso uno también tiene que ser claro respecto de esto. Hay ciertas situaciones que el recurso medio como que se cae de maduro, digamos, ¿no? O sea, vos te das cuenta que lo que está decidido está bien decidido y lo que se está recurriendo por ahí es un mero disenso. Después vamos a trabajar un poco sobre el mero disenso. Pero hay ciertos casos donde la revocatoria está cuestionando directamente lo que el juez dijo. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero cuando uno escribe algo, dale, escribís la demanda, escribís un artículo para publicar, no sé, lo que sea, vos lo revisás y le encontrás errores, ¿no? Hasta que un momento decís, bueno, basta, no reviso más. Si lo agarrás a los 2 días, le encontrás más errores. Pero si te lo agarra un tercero, le va a encontrar errores que vos no le vas a encontrar. Por ende, una buena técnica interna del colegiado es que las sentencias que están sujetas, que vos dictaste, que están sujetas a revocatoria ante el Pleno, el primer voto, lo digo entre comillas, ¿no? El primero que accede a eso, a revisarlo, no sea el juez que lo dictó, ¿no? O sea, me parece que eso es una buena técnica, nosotros lo teníamos muy bien establecido cómo se hacía eso. Entonces, si el fallo lo había dictado Ricardo, por ejemplo, invento, lo revisaba yo. Si lo había dictado yo, Sabina, Ricardo, ¿se entiende? Es decir, que el que lo revise no sea la misma persona que lo dictó. Porque además uno tiende a confirmar el mismo pensamiento que tuvo. A veces que es muy difícil ir para atrás respecto de esto. Pero bueno, es el recurso que tenemos y cómo lo tenemos. De la revocatoria ante el Pleno, obviamente que va a haber un traslado a la contraria para que ejerza su derecho de defensa, y después el tribunal se reunirá y emitirá la sentencia que tenga que dictar. Los plazos, no voy a dar mucho de plazo, ¿no? Porque además me puedo confundir. Para la interposición del recurso son 5 días, para que resuelva el tribunal son 5 días. El recurso que no vamos a tratar es el de pronto despacho, ese se lo dejo para ustedes. Porque además en general
en general, yo no sé bien por qué, no están bien planteados. Digamos, ¿no? Se piden pronto despacho cuando en realidad las cosas no estaban a despacho. Y vamos a ser sinceros, es un recurso que en general el abogado tiende a no usar, ¿no? Y acá me meto en un temita que ustedes lo deslizaron, o vos cuando hiciste la introducción, lo dejaron ahí como picando. ¿Vamos bien con esto? La cara. Por suerte no veo los que están atrás. Si están durmiendo, me avisan. El tema de el temor a, che, pero qué va a decir el juez si yo le cuestiono lo que el tipo decidió? ¿Qué va a decir la jueza si yo le presento un recurso? Si dice algo, que diga, ¿no? Si piensa algo, que piense. Pero en realidad, vos lo que tenés que hacer es defender el derecho de tu cliente. Y yo te entiendo que vos después tenés que seguir litigando, que ese cliente termina con su caso y vos seguís litigando en otros casos. Pero en este punto tiene que haber por parte de los jueces un claro criterio que diga que yo no me tengo que ofender porque alguien cuestione lo que decidí. Si yo lo que decido es infalible, ¿m? Soy el Papa en cuestiones de fe. No, no soy el Papa en cuestiones de fe. Solamente un juez y un juez de la República, ¿sí? Un juez de primera instancia que arriba tiene una cámara. ¿Por qué tiene una cámara arriba el juez de primera instancia? Porque se puede equivocar, porque puede tener un criterio que no sea el acertado, porque pueden haber pasado cosas en expediente que no la vio. No hablo ni de mala fe, ni de no saber. No, no, puede pasar un montón de cosas de esas. Por eso tiene una cámara. ¿Por qué la cámara tiene arriba una corte? Porque la cámara se puede equivocar. ¿Y por qué la corte tiene arriba una corte nacional? Porque la corte se puede equivocar. Si esto no fuera así, yo no tendría trabajo como camarista. ¿Entendés? Si los jueces fueran infalibles, no habría trabajo como tal. Y nos equivocamos. ¿Y cómo no nos vamos a equivocar? Fíjate que hay un recurso, que después lo vamos a ver muy así, si podemos al final, que se llama de revocatoria in extremis, que quiere decir cuando agoté todo, ¿sí? Hasta quizás me haya dado cuenta en ese momento que el juez se equivocó y no lo podríamos dejar firme. A ver, en una oportunidad a mí me pasó de firmar el divorcio, que empezaba así, dale, Margarita y Juancita, ¿sí? Juanita. Se están divorciando. Son de esos que venían como de mimeógrafo, diríamos, en mi época. Y en la parte final decía, resuelvo divorciar a Juan Pedro y Juan Pablo. ¿Se entiende? O sea, la proveyente que hizo eso se olvidó de cambiar la parte de abajo, se olvidó la secretaria, o sea, no lo vio la secretaria que lo revisa. Hay un montón de filtros hasta llegar al juez. Y el juez que lo firmó tampoco lo revisó, porque no se dio cuenta. ¿Se entiende? Si eso se te pasa el plazo para apelar o para el recurso revocatorio ante el pleno, no puede quedar firme. Entonces se inventó ese de revocatorio in extremis y che, le pifiamos todos en esto. Entonces la posibilidad de error existe y nadie tiene que ofenderse porque le señalen un error o porque no estén de acuerdo con lo que decidió. ¿Mm? Es cierto que hay veces que cierta terminología que se usa en los recursos es un poquito densa, por así decirlo, para con los jueces y a veces para con la otra parte. Y la verdad es que yo no sé, pero hay gente, poquísimos, pero hay gente que utiliza ese tipo de vocabulario, ¿no? O sea, esa cosa agresiva hacia el juez, agresiva hacia la otra parte, agresiva hacia el sistema. Sinceramente no sé qué logran con eso porque cuesta mucho leer esos escritos. Vos, Astrid, lo habrás visto cuando estuviste como jueza. Cuesta mucho leerlos. Yo no te quiero decir que mal predisponga, porque la verdad que, por lo menos en mi caso, puedo decir lo que se te cante, a mí no me va a molestar absolutamente nada. Después nos vamos a tomar un café, no tengo drama. Pero algunas personas lo puede molestar, a la otra parte puede molestar y lo único que hace es dilatar, porque vos estás obligado a leer un montón de paparruchadas que no tienen mucho sentido y que no hace la defensa de tu cliente. Pero por eso reitero, che, a no tenerle miedo a recurrir y a no tenerle miedo a llegar a la cámara. Yo comprendo eso que vos decías, que hay veces donde vos tenés que transar en el sentido con el sistema, porque tu cliente necesita la sentencia mañana y la Cámara te va a sacar la sentencia dentro de un año. ¿Se entiende? O sea, hay veces que vos tenés que hacer eso. Pero en algún momento hay que agarrar y decir, che, este criterio que está en este tribunal no es, o en este juzgado no es el criterio correcto y hay que llegar a la Cámara para que la Cámara establezca un lineamiento a seguir. Fíjense una gran diferencia entre los jueces de civil y comercial y los jueces de familia. El juez en lo civil y comercial, cuando va a fallar, sabe
cuál fue el criterio seguido por las 4 salas respecto de un determinado tema. Tipo, dice, yo voy a sacar esto, sí, pero la sala 1 dijo tal cosa, la sala 2 dijo tal otra, lo tiene permanentemente presente a eso. El de familia no lo tiene porque no hay. Son tan pocos los fallos que hay respecto de esto que no hay un lineamiento a seguir y se pueden dar en este sentido criterios distintos, no 4 criterios distintos, 12 criterios, no son 12, 12 criterios distintos, ¿sí? Y si vos sumás los 4 unipersonales, 16 criterios absolutamente distintos, una exageración, ¿no? Pero podría darse ese tipo de situación, cosa que en civil y comercial no se da con la misma profundidad. ¿Estamos? Vimos revocatoria, revocatoria ante el Pleno, ¿sí? Para los jueces unipersonales, recurso de apelación. 5 días, bueno, los días se los dejo para que los miren en el código, y cuando procede también sentencia definitiva, que tenga fuerza de tal, y ahí tenemos que empezar a ver cuáles son los inapelables, por ejemplo en el sumarísimo, la inapelabilidad de ciertas cosas, cuándo son irrecurribles, ¿sí? Pero ¿hacia dónde me quiero centrar con la apelación? El recurso de apelación vos lo vas a presentar en baja instancia, pero lo vas a fundar en la segunda instancia, ¿no? El recurso de revocatoria ante el Pleno, no, va todo junto, porque va ante el mismo tribunal. Vos interponés el recurso de revocatoria ante el Pleno y vas a tener que fundar ese recurso en el mismo escrito. El de revocatoria ante el Pleno no necesita que vos interpongas en ese mismo escrito la apelación extraordinaria en subsidio, porque no hay en subsidio. Vos todavía no sabés lo que el juzgado te va a dictar. Recién cuando dicta el juzgado, ahí te empieza a correr el plazo para la apelación extraordinaria. ¿Está? ¿Se entiende? O sea, la apelación, el recurso revocatorio ante el Pleno es recurso revocatorio ante el Pleno. Si vos ponés y en subsidio operación extraordinaria, el juzgado a eso no te lo va a considerar, ¿sí? O te va a poner oportunamente. ¿Está? Y después acordate de interponerlo en el plazo porque se puede llegar a discutir si lo interpusiste o si no lo interpusiste. En cambio, el de apelación, si tenía revocatoria anterior, revocatoria con apelación en subsidio. ¿Y por qué me quiero detener en esto? Porque el recurso de apelación en algún momento va a llegar a la Cámara y cuando llegue a la Cámara vos vas a tener que hacer la expresión de agravios. Cosa que técnicamente a veces implica un trabajo que uno cuando lee algunas expresiones de agravios decís, o acá pasaron 2 cosas, o metió la apelación porque, bueno, necesitaba hacerlo por una cuestión de defensa de su cliente, pero en realidad no tenía mucho para decir respecto de lo que se decidió, o no sabía hacer la expresión de agravios. La expresión de agravios no es un... ¿se está grabando? Sí, ¿no? No es un zapateo, ¿está? Un berrinche, no, no es eso. No estoy de acuerdo con lo que me decidieron. No estoy de acuerdo para nada con lo que el juez dijo. El juez tuvo un criterio totalmente equivocado. Si yo me quedo con eso, no es nada. No existe como tal. Eso no es un agravio. Un agravio me tiene que decir a mí por qué estoy en desacuerdo con lo que el juez dictó y qué es nuevamente, y qué es lo que quiero que el juez dicte. ¿Cómo puedo lograr eso? En el posgrado de familia nosotros hacemos una materia que se llama práctica profesional, en donde antes de hacer un recurso, los estudiantes tienen que hacer una sentencia. Para los abogados litigantes, hacer una sentencia es mucho más complejo de lo que suponen que debe ser dictar una sentencia. ¿Sí? Bastante más complejo. ¿Pero para qué te sirve eso? Para hacer recursos muy buenos. ¿Qué tenés que hacer en revocatoria ante el Pleno y en apelación? La sentencia empieza por los vistos. Sí, es cierto, vos vas a ir a mirar primero el resuelvo, te van a notificar el resuelvo. Pero la sentencia empieza por los vistos. ¿Qué son los vistos? Precisamente lo que el juez dio. Técnicamente después te va a encontrar con sentencias que mezclan todo, es posible. Pero en principio es lo que el juez vio. Es decir, para sentenciar yo vi estos papelitos que están acá. Y los detallo. En la foja tanto presentó la demanda y dijo, esto es lo que yo vi. Eso que yo vi no necesariamente va a tener que tener una evaluación posterior, porque hay veces que hay cosas que son meramente de trámite, pero en realidad, si lo ponen los vistos, debería tener un considerando que lo trate. Porque en los vistos está lo que el juez vio y en los considerandos lo que el juez evaluó de eso que vio. Es bastante sencillo, es casi ilógico. Esto es lo que yo vi, esto es lo que yo evalúo
de lo que vi. Tanto de las cuestiones formales, como de la demanda, como de la producción probatoria. Yo vi esto, yo consideré esto, y en función de esto que consideré, resolví. Hay una relación entre los tres. Lo que yo resolví, cada uno de los puntos que yo resolví, debería tener un considerando que lo justifique. Y los considerandos deberían hacer referencia a algo que vio en los vistos. Reitero, hay veces que algunas cuestiones de los vistos no necesariamente tienen que ser ponderadas en los considerandos. Vos en los vistos podés poner, se produjo prueba documental informativa, se produjo esa prueba, no la evaluás, y después en lo considerando no tenés por qué evaluar la totalidad de la prueba, porque hay alguna prueba que, dale, no sé, un juicio de alimentos, fíjese al gobernador de Tierra del Fuego, quizás no tenga mucho que ver, entonces esa no la va a evaluar, tan solo la puntualizó en los vistos, pero la mayoría sí. Entonces, un primer punto es empezar a pensar en cómo es la dinámica interna de esa sentencia. Está esto así concatenado, los vistos con los considerando con el resuelvo, y ahí podés empezar a encontrar cosas que son muy interesantes de ver. Es decir, el tipo resolvió A y de los considerandos surge que no es A, que es lo contrario, cosa que se ha visto y más de una vez. Los considerandos dicen una cosa y el resuelvo dice otra. Esto especialmente en sentencias a veces muy complejas, en donde las sentencias muy complejas uno va cambiando de opinión. ¿Sí? Y vos vas escribiendo y vos decís, no, esto no es así, volviste, y hay veces que pueden haber errores respecto de eso. Fíjate en la importancia de la revisión. Puede haber un error respecto de eso. O puede haber realmente cosas que no sean, no quiero usar la palabra incongruente porque puede dar lugar a una cuestión técnica, sino que no hay una concordancia lógica entre lo que se dice y lo que se hace. El segundo paso, después de haber estudiado eso, es agarrar y decir, uso la informática a mi favor. Entonces, me copio la totalidad de los considerandos, los copio, es decir, lo pinto y cliqueo, yo digo control C porque soy viejo. ¿Tá? Entonces, control C, control B corta, me los pego en algún lugar y párrafo por párrafo los empiezo a anotar y a destrozar. Sí, en este párrafo está donde yo quiero cuestionar y está acá. Entonces, ese que yo quiero cuestionar, después a lo mejor el orden lógico es otro, va a ser mi primer agravio. Me agravio porque el juez consideró de tal forma. ¿Está? Me agravio porque el considerando tal, la ley que aplicó no es la que corresponde. Me agravio por lo que evaluó de la prueba es una barra basada. Ustedes saben que las cuestiones probatorias no son en general materia de recurso, pero yo puedo llegar a decir, mire, dijo que el tipo venía por la derecha y venía por la izquierda. ¿Se entiende? O sea, hay cosas que puedo llegar a cuestionar y las puedo cuestionar con valor. Entonces voy tomando, considerando por considerando, y los voy eliminando. De esa forma, nunca te vas a olvidar de cuestionar nada que tenga que ver con una sentencia. Previamente te habías anotado si esos considerando se relacionan o no se relacionan con un visto, porque quizá el primer agravio es decir, che, jefe, te olvidaste de mirar que en la demanda decíamos que el pibe estaba reconocido. ¿Sí? Y se entiende, o sea, vos podrías ver algunas cosas que se omitieron considerar. Eso forma parte de los considerando. Y el ataque tiene que ser certero. No tiene que ser, fíjate, cuando vos lo veas así, el considerando que yo tengo acá no coincide con lo que yo presenté en la demanda, y digo eso, mire, no coincide con lo que yo demandé. Eso es un berrinche, no es un agravio. ¿Mm? O sea, no coincide porque no lo trató, porque lo trató mal, porque no se contrapone con tal cosa, porque por todos los porqués que vos puedas encontrar, ahí sí la cosa pasa a ser un agravio. La Cámara te podría, cosa que no se hace en general, desestimar un recurso de apelación porque no contiene agravios, si son tan solo zapateos. En realidad eso se puntualiza y se dice, mire, lo que usted presenta acá no tiene la característica técnica de un agravio, sin embargo, y después te hace una idea de por qué te está rechazando lo que vos estás planteando. Obviamente que si te hace lugar a la apelación, es porque lo que te agraviaste era un agravio, si no, no tendría mucho sentido. La misma estructura pueden usar ustedes para el recurso de revocatoria ante el Pleno. Ese recurso no lleva expresión de agravios como tal, si vos lo ponés no hay ningún tipo de problema, pero como mecánica para el trabajo, está bueno. Es decir, bueno, yo me agravio de tales y tales y tales cosas. ¿Está? ¿Vamos con eso? ¿Se me duermen? La próxima traeme una charla que sea de otra cosa, que no sea de recursos.
¿Estamos con ese recurso revocatorio ante el Pleno? Recurso de apelación, ¿cuánta gente tenemos de los juzgados unipersonales? ¿Acá? Entonces, que te litiguen en lugares. ¿Sí? No, nadie levanta la mano. ¿Sí? No, nadie. ¿Y allá? Poca gente. Bueno, se los dejo. Recurso de apelación, realmente, más hablar que este tema de los agravios. A ver, alguna cosita. Recurso de apelación no concedido. Tienen el recurso directo, recurso de queja, recurso directo. Lo tienen que plantear dentro de los 3 días. Guarda, porque son 3 días para todo. Ahora vamos a volver con el recurso de apelación extraordinaria. 3 días para el recurso directo. Y yo en el recurso directo me tengo que centrar en poner por qué no está, por qué está mal no concedido el recurso de apelación. O sea, ¿por qué? Al no concederme el recurso de apelación, lo hizo mal cuando correspondía concederme el recurso de apelación. ¿Está? Me tengo que centrar en eso, no en lo que se decidió en el fondo. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, yo tengo el recurso de apelación introducido con cuestiones de fondo respecto a determinada cosa. Me denegaron el recurso de apelación. En el directo yo tengo que hablar sobre el por qué me lo denegaron y por qué está mal el habérmelo denegado. Es sobre eso que tengo que hablar, ninguna cuestión vinculada al fondo. Recurso directo lo vamos a interponer llevando las copias, bueno, como dice el código de procedimiento, para poder llevar las cosas a la Cámara, para que la Cámara evalúe si corresponde o no conceder ese recurso de apelación. Y hay algo más en la apelación que les puede interesar a los de los juzgados unipersonales, que está en el modo y en el efecto. Cuando el juez te va a conceder el recurso con un modo en relación y con efecto suspensivo o devolutivo, vos podés cuestionar el modo y el efecto en Cámara. Una vez que se radica ante el primer decreto de trámite, vos lo podés cuestionar, creo que son 3 días, se cuestione, se hace una audiencia para poder debatir si está bien concedido el modo y el efecto. De igual modo, como vamos a ver también en la apelación extraordinaria, la Cámara puede considerar que, amén de todo eso, el recurso fue mal concedido. En recurso de apelación hay una norma vinculada a la cuantía. Ustedes saben que hay un monto mínimo, que son 200.000 pesos, creo que está ahora, sin los intereses, o sea, es 200.000 pesos vinculado con la sentencia que se está cuestionando, que limita la apelabilidad. A mi entender, en familia eso no procede. Primero porque la mayor parte de los casos no son cuantificables, y los que son cuantificables, por ejemplo el de alimentos, yo entiendo que la cuota alimentaria no puede ser tenida como parámetro porque es una cuota periódica, ¿no? ¿Se entiende? No es que vos pagás alimentos un mes, dale 30.000 pesos de alimentos, sí, obviamente que va a ser menor a 200.000, pero en realidad se paga hasta que el chico tenga 18 años, por ende la cuantía se sobrepasa, y porque por otra parte entiendo que en familia no hay cuestiones de cuantía dando vueltas, porque el tipo que tiene muy pocos recursos y tiene un juicio muy pequeñito desde ese punto de vista merece el mismo trato que la persona que tenga muchos recursos y tenga un juicio en donde por mes esté pagando 200.000 pesos de cuota alimentaria. ¿Se entiende eso? Con el tema de inmuebles y esas cosas no va a haber mayor problema porque hoy por hoy 200.000 pesos se cubre con muy pocas cosas, digamos, ¿no? O sea, pocas cosas empiezan ya a valer 200.000 pesos. ¿Está? O sea, para la apelación me parece que con eso estamos. Bien, ¿cómo vamos con tiempo? ¿Bien? Estamos bien. Apelación extraordinaria. Este quizás sea el recurso más desconocido en el ámbito del derecho de familia. La gente que hace daños lo maneja con mayor soltura y no tiene tanto problema en introducirlo. En familia se usa poco y a veces se usa bastante mal, ¿no? Se usa como, acá sí, como una mera disconformidad. O como si fuera una apelación. Y la apelación extraordinaria, a diferencia de la apelación, tiene ese calificativo. Es extraordinaria. ¿Sí? Si es extraordinaria, quiere decir, y esto parece una pavada, lo que voy a decir, que no es ordinario, ¿no? Y yo me había anotado acá, acá. Mira. La vía extraordinaria no es, y esto sirve tanto para el recurso de apelación extraordinaria como el de inconstitucionalidad. La vía extraordinaria no es una tercera instancia. No es que vos tenés la posibilidad que te falló el juez de trámite, te falló el tribunal colegiado en pleno,
y ahora te va a fallar la cámara reeditando la instancia. Implica que se va a dar en forma restrictiva y únicamente para las causales que establece la ley. No es totalmente amplio, como el de apelación o dale como el de revocatoria ante el pleno. Está tasado, son estas causales que están acá y no otras causales. Por ende, cuando vos interpones el recurso de apelación extraordinaria, vas a tener que decir en cuál o cuáles de las causales fundás tu recurso. En la causal del inciso 1, del inciso 2, del inciso 3, del inciso 4, del inciso 5 del artículo 42 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Son esos incisos. Y no hay otros. No hay otra forma de entrar al recurso que no sea por esos 5 incisos que están ahí, que vamos a ser sinceros, casi se reducen a 4 incisos. Ahora lo vamos a ver uno por uno. No se reproduce en la apelación extraordinaria el debate que se dio en el juzgado de primera instancia. No se reproduce eso, se tienen que discutir cuestiones vinculadas esencialmente a las causales que nosotros establecimos y no a otras. En general, el recurso va a estar elaborado al hilo de la arbitrariedad. Y para eso los invito a leer todo lo que tiene que ver con la teoría de la arbitrariedad, que fue desarrollada en el recurso de inconstitucionalidad originariamente, pero que es bastante sencillo de, si bien, bueno, hay algunos autores, viste, lo hacen un poquito medio denso, la parte constitucional de arbitrariedad, pero más o menos ustedes en cualquiera de los tratados, tanto de Peirano como de Alvarado, van a tener material para esto, pero para tirar para arriba. Y si no quieren ir tan profundamente, lo van a dilucidar con algunos tips de los que vamos a ver, acá. En general, con estos recursos no se reabre la instancia probatoria. En general, en la Cámara se es bastante remiso a reproducir instancia probatoria de cosas que se podrían haber producido en primera instancia. Acá es más estricto todavía. Cuestiones probatorias no se reabre y además no se discuten, excepto algunas cosas que las vamos a ver. En general, lo probatorio es lo probatorio. Y a su vez, no se trata de una cuestión de, con más intensidad que en el de apelación, de no estar de acuerdo con lo decidido, o decir, mire, el juez decidió interpretando la ley de una forma que yo no interpreto que sea esa la forma que hay que aplicarla. No pasa por ahí la cosa. Es decir, es un recurso que no busca dictar la sentencia más justa, ni la más correcta, ni mucho menos. Lo que busca es establecer si la que te dictaron es arbitraria o no es arbitraria. Nada más que eso. Puede ser que no sea la mejor sentencia, pero que no sea arbitraria. No puede ser que el juez haya, dale, que vos tenés de una ley 3 o 4 posibilidades de interpretación. Y el tipo eligió una interpretación. Si la está fundada, no es arbitraria. Si está bien fundada, si está bien razonada, no es arbitraria. No coincide con tu posición, pero es la posición del juzgado. O sea, el recurso este no tiende a que se modifique en ese sentido lo que ha establecido el juez de primera instancia. ¿Cómo se va a articular esto? Primero vos los vas a introducir ante el tribunal colegiado. Si vos metés el recurso de apelación extraordinaria ante el tribunal colegiado. Y el tribunal colegiado hace un juicio de admisibilidad de ese recurso. Acá vas a encontrar con gente que te dice, mire, lo que tiene que hacer el juzgado de primera instancia es ver tan solo las cuestiones formales. Y nada más que las cuestiones muy formales, no tiene que meterse a considerar qué es lo que pasó. ¿Está bien? ¿Podemos estar de acuerdo o no podemos estar de acuerdo? La realidad es que el juzgado de primera instancia va a hacer una evaluación de lo que nosotros llamamos la teoría de los 3 niveles. Quizás por ahí en los colegiados de daños esto sea más explícito, en los de familia quizás no sea tan explícito, pero es más o menos así. El primer nivel es un nivel formal. Se interpuso ante una sentencia que corresponde a un recurso, es decir, ante una sentencia de tribunal en pleno, porque si vos la interpusiste ante una sentencia de juez de trámite, te va a decir que no. O sea, formalmente te lo va a declarar inadmisible y se terminó lo que se repartía. O sea, primero va a ser un análisis formal. Después va a ser un análisis de si adujo alguna de las causales que ve el artículo 42. O sea, el juzgado tiene que ver, decir, a ver, ¿usted dijo alguna de las causales que están en el 42? Porque si no las dijo, es inadmisible. Quizás en colegiado de daños se sea un poquito más estricto. En familia, muchas veces la persona hace un desarrollo y no dice en qué causal está fundado su recurso. Y hay veces que el juez, por cuestiones de vulnerabilidad, bueno, por esa flexibilidad que tiene familia, va a decir, mire, no lo dijo, pero del devenir de todo lo que escribió acá está claro que es el inciso 3, ¿no? Entonces te dice inciso 3.
¿Qué sucede si el juez, el tribunal colegiado, te declara inadmisible el recurso de apelación extraordinaria? Cosa que sucede con bastante frecuencia, ¿no? Te dice, este recurso es inadmisible. No siempre, ¿eh? Hay una suerte de creencia que los colegiados siempre van a rechazar la admisibilidad del recurso, y eso no es cierto. En muchos casos se abre esencialmente porque lo que se quiere es que lo vea la Cámara, ¿no? En cuestiones que son muy opinables, muchas veces se prefiere que vaya a la Cámara. Si el colegiado te dice es inadmisible, vos tenés el recurso de queja, como el de apelación, el de queja ante la Cámara, que son 3 días. 3 días para interponerlo, no más de 3 días. 3 días más el día de gracia y se terminó lo que se repartía, ¿sí? No lo interpusiste, no lo interpusiste. Suponete que el tribunal colegiado te dice, declaro admisible el recurso por la causal del inciso 1 y del inciso 2, pero no por la del 3 ni por la del 4. Vos dale que planteaste 4 causales. Y el tribunal te dice, por estas 2 sí, por estas 2 no. Por estas 2 que no, tenés que ir en queja a la Cámara para que la Cámara te lo abra. Porque si vos no vas en queja a la Cámara por esas 2 causales que te dijo que no, la Cámara no la puede tratar. ¿Está? Ustedes acuérdense que la instancia de revisión, que es la Cámara, y acá hago un paralelo entre apelación y apelación extraordinaria, va a tratar lo que está en los agravios y lo que está en las causales. Si vos no te agraviaste de algo que te deberías haber agraviado, la Cámara no lo puede considerar. En muchas ocasiones uno mira escritos y la sentencia y vos decís, che, pero acá está mal esta sentencia. Esta sentencia está en esto. Si no se agravió, no está en el mundo. No lo va a considerar. Como siempre quedan a salvo cuestiones de nulidad por cuestiones de orden público o algo que afecte gravemente los intereses de personas en situación de vulnerabilidad. Puede ser que por ahí pueda haber algún tipo de registro, pero en realidad se es bastante celoso respecto de esto porque hace el derecho de defensa. ¿Me entendés? O sea, lo que vos no pusiste en los agravios, las causales que vos no pusiste en la apelación extraordinaria, la Cámara no las trata. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? ¿Sencillo? Bien. El segundo nivel, vimos el primer nivel, formal. Segundo, si lo que vos dijiste está dentro de una de las causales. Y tercero, si liminarmente, dice el fallo de Cerruti, si liminarmente esa causal que estás vos alegando tiene una relación o un contacto con la causa real. A ver, el tribunal colegiado no se puede meter a considerar si procede o no procede la apelación extraordinaria. ¿Tá? No puede decir si es arbitraria o no es arbitraria, pero sí tiene que considerar si eso que vos arguiste como una de las causales que está dentro de la ley 10.160 efectivamente tiene algún contacto con el caso. Porque si no lo tiene, no se debate en cuestiones teóricas. ¿Se entiende? O sea, no puede ser meramente teórico, tiene que estar subsumido dentro del caso. Por ende, vos tenés que poner toda la artillería al hacer la apelación extraordinaria. Toda la artillería ahí, especialmente para fundar la causal en relación con el caso concreto. ¿Está? Es decir, no alcanza con que vos digas, ha violado el inciso 1 del artículo 42. Tenés que decir por qué en el caso concreto ese artículo ha sido vulnerado por la sentencia que vos estás atacando. En el recurso directo, reitero, ya sea por la declaración de inadmisibilidad completa o por la declaración de inadmisibilidad de ciertas causales, vos, nuevamente, como en el de apelación, tenés que ir contra la sentencia que declaró inadmisible. O sea, se refiere a las cuestiones procesales, no a las cuestiones de fondo. No importa si vos tenés razón, lo que vos tenés que decir es si te declaró inadmisible mal el recurso que vos estás interponiendo. ¿Está? O sea, ahí empieza la estructura. Bien. Vamos a ver los incisos de este artículo. Yo cuando era estudiante, yo leía estas cosas y siempre me parecían chino básico. Decir, ¿por qué escriben así? Digamos, ¿no? Pero es que sea chino básico, pero es chino. Apartamiento, inciso 1. Esto lo van a encontrar en el artículo 42 de la Ley Orgánica. No es el artículo 564 del Código de Procedimientos, porque ahí también tenés las causales. Lo podés tomar como referencia para entender de qué se trata, pero en realidad las causales que están hoy vigentes son las del artículo 42.
El resto del articulado, 565, 66, 67, 68, 69, 70, todo lo que está en el Código de Procedimiento te va a servir como referencia sobre cómo se articula el recurso de apelación extraordinaria, pero las causales son las del artículo 42. Hay una teoría que dice que son todas las de 42, son más o menos igual, no hay grandes diferencias, pero vos tenés que centrarte en el artículo 42. La primera causal dice: apartamiento de las formas sustanciales estatuidas para el trámite o la decisión del litigio, siempre que ello influya directamente en el derecho de defensa y en tanto no medie consentimiento del impugnante. Esta última parte es lógica, o sea, si vos consentiste en el procedimiento lo que ahora venís a atacar, no podés venir ahora a atacarlo. Perdón, hago un paréntesis. Cuando metemos el recurso de apelación extraordinaria, quizás ya estamos viendo alguna afectación a derechos constitucionales. Quizás ya lo vimos a la hora de meter la demanda. Ahí yo no me puedo olvidar, me fui un poquito para atrás, no estoy con los incisos. Yo no me puedo olvidar de empezar a fundar el recurso de inconstitucionalidad. Es decir, ¿vieron esa famosa? Dice: hago reserva de cuestión constitucional al efecto del artículo 48, muchas veces se copia de viejos modelos. Con esa copia de esa formulita no alcanza. Yo tengo que decir, mire, hago la reserva del recurso de inconstitucionalidad porque una eventual sentencia en contra de esto afecta al derecho constitucional tal, la garantía tal, por esto. No alcanza con decir, en un juicio de alimentos, si me falla en contra, afecta el derecho de propiedad. No. Vos tenés que decir en qué afecta ese derecho de la propiedad desde el punto de vista de lo constitucional. ¿Por qué? Porque si vos tenías la posibilidad de introducirlo en ese momento y no lo hiciste, después no podés fundar el recurso de inconstitucionalidad. ¿Sí? Ahí tenés que mirarlo con un pasito más adelante para lo que haga la Cámara. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿O más o menos? Obviamente que si la cuestión constitucional aparece después, lo vas a poder plantear después. Si es sobreviniente, si mire, esto que me acaban de fallar, yo no tenía forma de tenerlo en cuenta, me han fallado de una forma, ahí lo vas a poder plantear, pero en realidad no es así. En general, las cuestiones constitucionales aparecen desde el inicio. Entonces vos desde el inicio y durante todo el procedimiento, en tanto y en cuanto se observa la cuestión constitucional, vos tenés que hacer reserva para la cuestión federal o la cuestión constitucional del recurso de inconstitucionalidad provincial. El federal obviamente que también, pero estamos hablando del recurso de inconstitucionalidad provincial. Así que no se olviden, en el recurso de apelación extraordinaria, que es donde quizás ustedes observen la cuestión constitucional, de introducir la cuestión constitucional. Este primer inciso lo vamos a relacionar casi con exclusividad con la arbitrariedad fáctica. Si bien te habla de las cuestiones procedimentales, y bueno, hubo un error en el procedimiento, fíjate que te dice: apartamiento de las formas sustanciales estatuidas para el trámite o la decisión del litigio. Gran parte de los argumentos transitan por una equivocada y manifiestamente equivocada valoración de la prueba, ya sea porque no se tuvo en cuenta cierta prueba producida, ya sea porque se interpretó de una forma absolutamente equivocada la prueba producida. ¿Sí? Es decir, bueno, mire, no pude articular esta prueba, no se pudo producir porque me la denegó, porque vaya a ser la cantidad de cosas que pasaron, o, como le decía antes muy burdamente, el tipo venía transitando con prioridad de paso por la derecha y el juez interpretó que venía por la izquierda. ¿Se entiende? O sea, interpretó mal los hechos, pero de una forma marcadamente errónea, ¿no? O sea, no alcanza con que, mire, el juez interpretó que en realidad, digo lo de los autos porque es pragmático, en realidad, si bien tenía la prioridad de paso por la derecha, este hombre ya había cruzado casi en su totalidad y debió haber frenado. ¿Se entiende? Esa es interpretación de un hecho tal cual pasó. Recuerdo, qué sé yo, un caso de una chica que iba cruzando una vía, pobre chica, ¿no? Cruzaba una vía y un tren, en lo que ella afirmaba la familia, choca el vehículo, que era una motito, y tiene un accidente fatal. Y el tren decía: no, mire, no la choqué nunca, sino que lo que pasó es que al cruzar la vía se desestabilizó la moto y bueno, y falleció como consecuencia. ¿Se entiende esto? Es decir, ahí podés tener cuestiones de diferencias en la interpretación. A lo que estamos hablando es decir, el juez interpretó que nunca pasó la moto sobre la vía. ¿Se comprende? Es decir, no, la moto pasó sobre la vía. Yo puedo entender que el tren apenas la tocó, se desestabilizó o se desestabilizó porque había un pozo en la vía y por eso se cae. Eso está sujeto a interpretación. Lo que no puedo decir es que no pasó sobre la vía. Entonces, todo ese tipo de argumentos lo vamos a centrar en ese inciso. Una buena técnica de esto es
y a veces que uno lo ve, la gente repite casi lo mismo en todos los incisos, para no... Porque hay veces que hay cuestiones que son medio fronterizas, y va en este otro inciso, ¿cómo lo interpretará? Y hay veces que vos te das cuenta que se repiten argumentos iguales en todos los incisos al solo efecto de no perderse ningún inciso. Pero vamos a ver que en realidad son distintos entre sí. El segundo te dice apartamiento en la sentencia de la regla de congruencia procesal. Congruencia procesal es un término técnico, ¿sí? Es haber decidido no más allá de lo que te pidieron o no menos de lo que te pidieron, ¿no? ¿Está? O sea, es ese tipo de congruencia. No es la coherencia interna de la sentencia, que quizás haya algún problema dentro de la coherencia interna de la sentencia, pero en realidad lo que estamos hablando es de las reglas típicas de congruencia procesal. ¿Está? Ultrapetita, extrapetita, citrapetita. Sí, o sea, todo lo que tiene que ver con la congruencia interna de la sentencia, que puede ser en función de lo que se pidió, por el monto o por lo que se haya pedido, ¿no? Imagina una sentencia que haya dado que esto es un temón con alimentos. La gente que pone una cifra en pesos no relacionada con ningún factor de actualización. Y cuando llega a la Cámara, una sola situación que después se arregló en un acuerdo, Dale había puesto 20.000 pesos por mes y demandó hace 4 años. Y el juez dictó sentencia poniendo, invento, 150.000 pesos por mes. Falló mal, o sea, falló extrapetita. O sea, debió haberse ceñido a 20.000 pesos por mes. Es comprensible, si eso es ridículo en un país con la inflación que tiene, sí, pero el abogado o la abogada, cuando demandó mal, demandó 20.000 y no puso ningún mecanismo de actualización. Obviamente que se cae por su propio peso y en una audiencia eso se termina arreglando. Pero lo doy como un ejemplo de lo absurdo, ¿no? Pero el juez no podría haber fallado más de lo que se le pidió. Guarda a veces con algunas fórmulas. Pido, compensación económica. 1.000.000 de pesos durante 24 meses, o lo que en más o en menos considere, el elevado criterio de su señoría considere. Después no hay derecho al zapateo. Porque si el juez te puso mucho menos, vos lo pediste. Vos le dijiste, mire, me quedo a su elevado criterio, ¿no? Como los daños. Entonces, en lo que va en menos, después uno puede decir, no, mire, me dio menos. Sí, pero si vos pediste menos. ¿Se entiende? Hay algunas cosas, guarda con algunas fórmulas. Después tenemos el apartamiento, o sea, la arbitrariedad, en el inciso 3, la arbitrariedad normativa. El inciso te dice, apartamiento relevante de la interpretación que a idéntica cuestión de derecho haya dado una sala de la Cámara de Apelación de la respectiva circunscripción judicial, perdón, me estaba leyendo el siguiente. Apartamiento manifiesto del texto expreso de la ley, ese es el tercero. Apartamiento manifiesto del texto expreso de la ley. Tiene que ser realmente un apartamiento inexcusable. ¿Está? La ley decía, por ejemplo, qué sé yo, los alimentos se deben hasta los 21 años y el juez consideró que correspondía aplicarlo hasta los 19. Digo, bien absurdo como para que quede bien claro. O sea, no es cualquier situación de interpretación de la ley. Tiene que haberse apartado sin ningún lugar a duda de lo que la ley dice. O aplicó una ley que no está vigente. Cosa que no, o sea, si bien es rara, ha sucedido en alguna oportunidad de aplicarse una ley que no era la legislación que se encontraba vigente en ese momento. A veces en los cambios de legislación puede pasar eso. Con las normas de transición del Código de Procedimiento Civil y Comercial, vos sabés que hay ciertos factores que te dicen, se aplica la legislación anterior, en contratos, si el contrato fue suscrito con anterioridad, vos vas a aplicar la legislación anterior, pero no para todo. Hay ciertas consecuencias del contrato que vas a aplicar la nueva legislación. ¿Se entiende? Y ahí hay normas donde por ahí se le pudo haber pasado, o aplicó el Código Civil y Comercial a una sucesión de una persona que había muerto el 30 de agosto de 2015. Le debió haber aplicado el Código Civil. Entonces ahí podés encontrarte con situaciones de aplicación de una norma que no es la norma vigente, o de aplicación manifiestamente equivocada de una norma. La norma dice tal cosa y el tipo dijo exactamente lo contrario. El que sigue, el cuarto, es el de la doctrina legal. Y este es apartamiento relevante de la interpretación que a idéntica cuestión de derecho haya dado una sala de la Cámara de Apelación respectiva, lo cual debe demostrarse fehacientemente, etcétera, etcétera. Es decir, si vos estás en Rosario
tiene que ser un fallo de alguna de las 4 salas de Rosario. Guarda con eso porque el código de procedimiento era más amplio y ahora está bien restringido. Son de las 4 salas de Rosario. Tenés que encontrarte con un fallo que diga una interpretación, una aplicación de la sala totalmente distinta a la que te falló el juez. Eso no te garantiza absolutamente nada, digamos, eso te abre el recurso. La cámara, la sala que te toque, puede llegar a decir, mire, está todo bien, pero aquel fallo o estaba equivocado, o muchas veces el paso del tiempo ha devenido en lo contrario de lo que se dijo en aquel momento. O la integración de esta sala es distinta a la de la sala anterior, y por ende nosotros decimos una cosa totalmente distinta. ¿Está? En general vos te vas a encontrar con mucho en el inciso 1 y en el inciso 3, y con menos en este inciso 4 de la doctrina legal. Y esencialmente porque en familia los fallos de la sala son escasísimos. Entonces no te vas a encontrar con fallos modernos que te va a encontrar con algunos, que si nosotros tenemos costas al alimentante, cuándo corresponden por su orden, los criterios de costas. Hay algunas cosas falladas por la Cámara, pero son contadas por los dedos. En la sala nuestra se estableció que en el proceso de alimentos las costas siguen el proceso general, es decir, por su orden por el 250 al vencido 251. Al alimentante en forma automática no. El alimentante en general va porque es vencido, no porque es alimentante. ¿Está? Excepto ciertas situaciones de vulnerabilidad. O se estableció, que el cese de la cuota alimentaria a los 21 años es de pleno derecho. Por ende, la extensión a los 25 implica un proceso distinto. Eso también es un fallo de la sala nuestra. Bueno, hay algunas pequeñas cosas en materia de violencia familiar. Decir, bueno, son nulas las sentencias que, por ejemplo, declaran la prohibición de acercamiento a ambas partes si lo pidió tan solo una. Sí, porque ha habido situaciones. Si lo pide la mujer y el juez te saca prohibición de acercamiento a ambos. No, a ambos no, lo pidió uno. Tiene que ser respecto de uno. Más allá de la aplicación que implica, obviamente, en algún momento un no acercamiento de ambos, pero bueno, puedes al que dice ser víctima, tratarlo como si fuera victimario. ¿Sí? O sea, hay algunos fallos, pero son realmente muy pocos. El quinto inciso dice desconocimiento del principio de seguridad jurídica por violación de la independencia o de la cosa juzgada. No hace falta demasiadas explicaciones respecto de eso. Entonces, tomen 2 criterios, arbitrariedad fáctica y arbitrariedad normativa como ejes conductores de estas cuestiones vinculadas con la apelación extraordinaria. ¿Estamos? ¿O alguna cosita más? No, yo no miro y digo. Claro, después del tratamiento que te haga el tribunal, si considera que, claro, eso de ahí a la Cámara, o a la Cámara si vas por el recurso directo. ¿Mm? Después resuelve ese corretraslado, resuelve la Cámara. ¿Sí? Si la Cámara resuelve en contra de lo que vos pretendías, tenés el recurso de inconstitucionalidad, que también es un recurso extraordinario que está legislado en la ley 7055 y que de alguna forma podemos replicar lo que hemos estado hablando acá porque es el recurso donde se desarrolla toda la cuestión de arbitrariedad. Si venís haciendo esa reserva que veníamos haciendo antes, porque es una cuestión formal. Si vos no hiciste la reserva, mucho recurso de inconstitucionalidad se declara inadmisible en la Cámara. El esquema es el mismo. Vos presentás el recurso y en la Cámara la que lo declara admisible o inadmisible. Y si te lo declara inadmisible, vos tenés que ir en queja a la Corte. ¿Sí? Se refleja el mismo procedimiento. Entonces, vos tenés una de las cuestiones formales es haber introducido oportunamente la cuestión constitucional. ¿Y por qué se hace eso? No es una cuestión meramente formal. Porque vos al juez que falló de entrada tenés que avisarle que hay una cuestión constitucional. ¿Y en qué fundás vos tu cuestión constitucional? Para que el juez lo pueda fallar. Si el juez no lo tuvo en cuenta, después no podés venir a quejarte. ¿Está? Reitero, excepto la situación de una cuestión constitucional sobreviniente. Es decir, mire, la verdad, era imposible que yo tuviera en cuenta esto al momento de interponer la apelación extraordinaria porque la Cámara me salió con un San Benito increíble y lo tengo que poner ahora. Eso se ha admitido. Así, bueno, usted no tuvo forma de saberlo antes. Pero en general no es así. En general la cuestión constitucional está, y te diría que de entrada tenés cuestiones constitucionales dando vuelta. También hay una cuestión constitucional que se llama de gravedad institucional. Hay algunos casos donde vos lo tenés que fundar muy bien, en donde era imposible que vos lo tuvieras en cuenta, pero a su vez, si fuera posible, es de tal gravedad el fallo que se dictó que corresponde que la Corte lo abra o que la Corte lo vea. ¿Sí? ¿Preguntas?
Nos quedan un montón, porque por ejemplo están recursos de honorarios. Cuando se dictan honorarios, cómo se recurren los honorarios, cómo se va a la Cámara, eso también otro tema para recurrir. Están los recursos en materia de violencia. La ley de violencia de violencia familiar, que es la con la cual se trabaja en familia, no te establece un sistema recursivo. Nosotros en Familia 5 tenemos un viejo fallo que establece que de la orden, de restricción de acercamiento, de exclusión, corresponde, si la otorgaron o si no la otorgaron. Si no la otorgaron, puede ir revocatoria por parte de la víctima que viene a pedirlo. Pero el victimario tiene la posibilidad también de presentar una revocatoria contra esa decisión que adoptó de prohibición de acercamiento, de exclusión o de cese de hostigamiento el juez de trámite de familia, y puede llegar al pleno después de la revocatoria. En general son dictadas sin sustanciación, ¿no? Te diría que el 99,99% de los casos son dictadas sin sustanciación. O sea que ahí vos podés ir por revocatoria y después revocatoria ante el pleno. La gran discusión es desde cuándo empieza a correr el plazo de la revocatoria. ¿Por qué? Porque esa persona normalmente se va a enterar de la prohibición de acercamiento por la policía. Entonces, ese acto procesal, la verdad que es bastante insuficiente como para poder empezar a contar un plazo de 3 días de una persona que lo recibe, que no es abogado, y que anda a saber cuándo esa persona va a consultar con un abogado para que lo asesore. Pero bueno, serían todas cuestiones a tener en cuenta en una reforma o de cómo vamos a aplicar esto. Y en violencia tenés también una posibilidad más, porque si vos presentás revocatoria es porque estás en contra de lo decidido por infundado. Vos tenés que decirle, mire, usted me está haciendo la prohibición de acercamiento y yo nunca cometí todos estos hechos que dicen que cometí. Si vos no lo recurriste y lo dejaste firme, podés ir en revisión. Decir, mire, revise esa prohibición de acercamiento porque desaparecieron esas circunstancias que yo consentí. Ya no podés venir a discutir las circunstancias que se dieron, sino que tenés que decir, acá la cosa cambió, yo cambié, soy distinto, y a ver si alguien te da bolilla. Revisión. Sí, vos se podés pedir que se revise. Lo que no podés venir a decir en esa revisión es la medida fue infundada. Eso lo tendrías que haber dicho en la revocatoria. Pero todo esto es jurisprudencial, esto atado con alambre de alguna forma. Porque por otra parte los casos de violencia son muy distintos, digamos, ¿no? O sea, no todos los casos son iguales. No tiene nada porque se agota, son autosatisfactivas las medidas. La revocatoria sí procede, porque como toda decisión jurisdiccional, procede la revocatoria de lo que fue dictado sin sustanciación. No se escuchan las preguntas. Para que dicen no se escuchan las preguntas. Te paso el micrófono este. Bueno, igualmente, lo que nos preguntó la doctora es tan solo si era revisión, y qué hacemos con la revisión. De la revisión, traslado, obviamente, como cualquier tipo de cosa. Claro, la doctora me está diciendo, lo reitero para la gente, que del descargo te dicen, téngase presente. Pero por supuesto que va a decir téngase presente, porque el descargo no es nada. Funciona. No es nada el descargo. Yo tengo que pedir algo al juzgado. Si yo vengo y le digo, mire, señor juez, yo soy el mejor tipo del mundo, soy monaguillo en la iglesia, y qué sé yo, y qué sé cuánto, nada, téngase presente. Si vos decís, con todos estos argumentos yo me opongo y pido que se revoque lo que se decidió, ya eso es una revocatoria. Si yo no digo nada, esto como dice un viejo dicho, no se queje si no se queja. Eso aplica para todos los recursos. No se queje si no se queja. ¿Está? Vos si te querés quejar, quejate, pero hacelo en serio, digamos, ¿no? O sea, con todos los puntitos que tiene que estar. Uno más, y después prometo que termino. Dale, ahora. Pero alimentos, guarda con este. Los alimentos provisorios, hoy estuve haciendo una especie de pequeño relevamiento con los jueces de familia y me decían que muchos de ellos, en muchos colegiados, no sacan alimentos provisorios inaudita parte, sino que corren traslado por 3 días, qué sé yo. No sé, en Familia 5, nosotros eso era la excepción, en general salían inaudita parte, no sé si se seguirá haciendo así. Bien. Sí. Aún con salario. O sea, el tipo tiene salario, aún con salario, ok. Con lo cual, ahí te vas a encontrar con esta situación. Si fue dictado con sustanciación, no hay ninguna duda, va a revocatoria ante el Pleno, porque fue sustanciado. ¿Sí? Si fue dictado sin sustanciación, ahí vas a tener dos situaciones.
El artículo 531, no me acuerdo, una cosa por el estilo, dice que de los alimentos provisorios corresponde un recurso ante el tribunal. ¿Sí? Con lo cual, te estaría diciendo que si fue dictado sin sustanciación, no va a revocatoria, sino que va derecho viejo al tribunal. Y otra interpretación te va a decir, no, pero hay un artículo del código que dice que las cautelares del juez de trámite son recurribles por reposición y luego al tribunal. Por ende, podría ser reposición y luego al tribunal. La verdad es que esto, lo que yo haría si fuera abogado, para evitarme problemas, pondría recurso de reposición y de revocatoria ante el Pleno. Entonces me evito todo tipo de problemas a los que no fueron sustanciados. Los que fueron sustanciados, no hay duda, es revocatoria ante el Pleno. ¿Sí? Lo que es alimentos provisorios. ¿Sí? No sé, ¿alguien preguntó algo? Bien. En materia de honorarios, ahí nosotros podemos pensar dos cosas. Yo puedo estar discutiendo la imposición de costas o puedo estar discutiendo el monto de los honorarios regulados. ¿Sí? Son dos cosas distintas. Si yo discuto la imposición de costas, voy a tener que recurrir a las normas comunes de cualquier recurso. ¿No? Estoy discutiendo imposición de costas. Y esa decisión sobre imposición de costas puede generar costas. ¿Está? En cambio, el recurso que se interpone por el artículo 28 de la ley 6767, en tanto y en cuanto únicamente cuestione el monto de los honorarios, no genera costas. Hay una interpretación que dice, mire, debería haber habido costas si es manifiestamente infundado y al abogado. Bueno, pero viste, siempre hay algunas cuestiones muy particulares, pero en general, creo que el 28 inciso F, ese recurso no genera costas. Guarda con ese tipo de recursos porque vos lo interponés y cuando llega a la Cámara te saca el primer decreto y vos tenés que presentar un memorial facultativo. Si no lo presentaste, no lo presentaste y la Cámara va a tener en cuenta esos argumentos que vos hiciste en primera instancia. Pero vos podés presentar en la Cámara, y aconsejo hacerlo, el memorial facultativo para decir por qué tenés razón o por qué la contraria no tiene razón. ¿Está? Y acá, en lo que tiene que ver con costas, con los montos de los honorarios, una cosa que es muy interesante de hacer y que tiene que ver con el principio de cuando vos pediste la regulación del honorario. Si yo voy y digo, regúleme los honorarios, y el juez agarra y te regula el mínimo de los honorarios, y después la verdad que es muy difícil remontarla, porque vos no dijiste nada. Sí, dice, pido regulación del horario. Mirá, me reguló 4 unidades y 6 unidades y yo laburé, hice esto, hice aquello, no me tuvo en cuenta. Bueno, hermano, pero agarrá y decí por qué vos considerás, no es tan solo pedir la regulación. Es decir, yo quiero que usted me regule. La norma que se aplica es esta norma. Guarda, porque la ley de aranceles tiene normas que suelen parecer contradictorias. Yo digo que usted me tiene que regular por esta norma que está acá, y lo que me tiene que regular es tanto. ¿Por qué? Porque la cuantía es tanto, del artículo 6, no sé cuánto, esta es la cuantía, y de la cuantía lo que corresponde es este rango, y de este rango me tiene que regular esto. O, si yo tengo una cuestión, dale que se regula por mínimos y hasta el décuplo del mínimo que se pone, o sea, la ley esa te permite eso, no te dice, en tal cosa son 6 unidades de use. Vos podés establecer hasta el décuplo de eso. Entonces vos tenés que caerle y decir, mire, primero, esto no es una actuación aislada, ¿no? El concepto barceloniano de actuación aislada, ¿sí? Barceloniano por Pablito, no. Actuación aislada tiene que ser realmente una cosa que vos apareciste, entraste al proceso y te fuiste. ¿Sí? Mire, yo vengo a acompañar la boleta de iniciación de juicio porque mi socio está en Perú y no lo puede hacer. No hizo otra cosa, hizo eso y absolutamente nada más. Todo lo demás no es actuación aislada. Puede ser que merezca una unidad de uso. Puede ser que merezca 10 unidades de uso. Puede ser que algo merezca 10 unidades de uso o merezca 100 unidades de uso. ¿Cómo sabe el juez lo que vos trabajaste en tu estudio? También vos podés decir, sí, está bien, pero todo eso, pero ponderalo. Poné, mire, a mí esta situación me llevó 4 domingos a las 8 de la noche hablando 3 horas por WhatsApp, ¿sí? Y le mando los WhatsApp. Acá tengo todos los WhatsApp, ¿me entiende? Esto es lo que yo laburé en este caso. Para que el juez pueda ponderar y después, cuando vos llegás a la cámara, la cosa es distinta, porque si no el camarista, ¿qué mira? Dice, che, a ver, o dale, 4 veces en todo el procedimiento te reguló una unidad y 2. Y en el último, que es exactamente igual,
¿Cómo va a regular una unidad? Una unidad y uno alcanza, tiene que ser más. ¿Se entiende? Hay ciertas conductas también dentro del proceso, vinculada con la regulación del horario, que uno la tiene que ponderar. Honorarios es muy importante, porque tiene que ver con el laburo profesional y hace a la dignidad del laburo del abogado. El abogado, no sé por qué tenemos esos ruidos. ¿Vos tenés el micrófono prendido? ¿Ese no? Sí, pero me suena raro, el ruido. La dignidad del laburo profesional es que no es gratis. Vos laburás gratis lo que vos quieras. Silencialo, lo podés silenciar de acá. ¿Se entiende? Es decir, hace a tu trabajo, defendelo a capa y espada. Puede ser que no tengas razón, puede ser que la cámara no te dé la razón, pero vos sos el que tiene que elegir cuándo laburás gratis, cuándo laburás por menos y cuándo laburás por lo que corresponde. Esa decisión la tenés que tomar vos, no te la puede tomar otra persona. Y hay veces que nosotros defendemos a capa y espada los derechos del cliente. Y cuando son los nuestros propios, no. Me parece que estimar los honorarios de uno sea una cosa pecaminosa, ¿no? Culposa. Y eso no tiene que ser así. No tiene que ser así para nada. Tengan en cuenta después cómo se prepara el juicio de apremio, las notificaciones del artículo 24, ese tipo de cosas hay que tenerlas muy en cuenta porque después te empiezan a fallar los apremios y bueno, y terminás perdiendo y ahí sí perdés con costas. ¿Sí? No sé si la gente que está en el Zoom... ¿Ustedes tienen preguntas? Bien. La hago por micrófono, no sé si me escuchan. Doctor, ¿usted podría decir sobre cuestionar porcentajes de imposición de costas en materia de acuerdos durante el desarrollo del proceso, si tenemos en cuenta que las costas son al vencido y no al alimentante? ¿Cómo? A ver, la pregunta, ¿cómo es? Sobre cuestionar porcentajes de imposición de costas en materia de acuerdos durante el desarrollo del proceso, si tenemos en cuenta que las costas son al vencido y no al alimentante. A ver, en principio, si hay un acuerdo transaccional durante el proceso, las costas son por su orden. Si hay un acuerdo transaccional, ahora hay que ver cómo se formula el acuerdo transaccional. Quizá el acuerdo transaccional se formule de modo tal donde se dice costas al alimentante, ahí no van a poder hablar de vencido, porque si hay acuerdo transaccional, no hay vencido. Si en el acuerdo te dicen 40 y 60, hay que ver el acuerdo. Ahora, el juez, si no dicen nada, va a tener que fallar costas por su orden. Y si falla costas al alimentante, está mal. No puede fallar eso. Dice, aclara sí. que dice, claro, efectivamente es un acuerdo sin establecer costas. Si no se establecen costas, es por su orden. Si el juez te dice costas al alimentante, lo que puede suceder es que hay veces que la gente presenta el acuerdo, no dice nada de costas y después dice impóngale las costas al alimentante. Y también a veces puede pasar que el juez no vea esa situación y te mande costas al alimentante. Entonces ahí se arma un lindo lío. Hay un fallo nuestro de nuestra sala en donde se debatía sobre un alimento provisorio que el juez puso sin que nadie se lo pida. Nadie le pidió alimentos provisorios, el juez dictó alimentos provisorios y después en la parte del alimentado pidió costas al alimentante y el juez decretó costas al alimentante. Y la Cámara se le dio vuelta y dice, no, miren, primero, o sea, si bien nadie cuestionó que usted haya dicho esto de oficio, o sea, no lo podemos revisar porque nadie lo cuestionó, la verdad es que si nadie pidió nada y usted lo sacó, las costas son por su orden. Por lo menos para nuestra sala, la doctrina de se ponen costos al alimentante porque de otro modo se afectaría el ingreso, eso no tiene mucho sustento que digamos, ¿no? Porque la verdad que el ingreso del alimentado no se ve afectado, o sea, las dos partes son los que tienen la obligación alimentaria, no es tan solo el demandado de alimentos, y en acuerdos, por ejemplo, en esos acuerdos que estamos hablando, si hay un acuerdo, hay que ver cómo se formula el acuerdo. Si el acuerdo, en lo que decía la doctora o el doctor que preguntaba, da la sensación de un acuerdo transaccional. Pero vos podés estar presentando un acuerdo para ser homologado. Y si el acuerdo es presentado para ser homologado, los padres no están representando a los hijos, se están representando a sí mismos. No se están distribuyendo su propia obligación alimentaria. O sea, no es lo mismo cuando vos demandás
en representación de tus hijos a cuando vos acordás, en un proceso de divorcio. Acordan los padres, no los hijos. Por ende, ¿por qué va a haber allí costas al alimentante si no hay vencido? Ese es el criterio que mantiene el doctor Duto cuando hay acuerdos dentro del divorcio y establece las costas por su orden en los alimentos. Es que, claro, vos tenés que tomar lo procesal. Ustedes no se acuerden, bueno, ahí estamos grabando, porque si no estuviéramos grabando, saben que Ricardo en Jardín de Infantes ya era juez, ¿no? O sea, él ya no sabe cuándo empezó a ser juez. Y por otra parte, casi todo lo inventó Ricardo, si es cierto. Digamos, ¿no? Es como el concejal Boazo, es decir, ¿qué no presentó Jorge? Y sí, presentó de todo eso. Ricardo también, ¿no? Lleva desde Jardín de Infantes juez, pasó por todas. Sí. Bueno, piden mayor precisión del fallo. ¿De qué fallo? De que se impongan las costas al vencido. Te lo mando, te lo mando vos. Nosotros lo mandamos. Y vos lo mandás. Es un fallo, es de los míos, no busquen fallo que tengan 50 páginas, cortito. Es más, no sé si ese no es de Mario. La Cámara de la Sala nuestra trabaja, si bien vos te vas a encontrar el voto del primer voto, excepto cuando hay disidencias, que son poquísimas, en general se charla entre todos. Se dividen votos porque la ley dice que se dividen votos, pero en la mayor parte. Sí. Así te llevo el micrófono, te hago una preguntita de acá. Dale, sí. Dice, ese criterio del que habla el doctor, ¿es aplicable también para los acuerdos celebrados en el ámbito de las audiencias? Sí, los acuerdos celebrados en un ámbito de una audiencia son acuerdos transaccionales. Sí, no se le dirá acuerdo transaccional, pero es un acuerdo transaccional. Y en regulación del horario, acuérdense que los acuerdos transaccionales van al 100% en un proceso iniciado. Si vos presentás un acuerdo a homologar, no es un acuerdo transaccional, es un acuerdo a homologar y en general se regula al 50% como criterio. Si las partes acuerdan cargar las costas de una de ellas, es un acuerdo. Si las partes no acuerdan nada, en principio tiene que ser por su orden. Sí. Sí, en el caso de un papá que, o sea, ya pasa el alimento sin reclamo alguno, pero sí, igualmente la progenitora le hace el reclamo y sale la resolución provisoria. Cumple la resolución provisoria. ¿También le cargan las costas? En principio, en materia de alimentos provisorios no tendría por qué haber imposición de costas, excepto que haya habido oposición a la hora de la sustanciación esa que hacen. ¿Se entiende? O sea, yo presento pedido de alimentos provisorios. Se sustancia, me opongo y sale alimentos provisorios. Ahí puede haber imposición de costas por los alimentos provisorios que son al 50% de acuerdo a lo que dice la 6767. De esa parte. Ahora, si sale inaudita parte, no podría haber imposición de costas porque no hubo todavía traba de la litis. ¿Qué sucede con esto? Si el hombre que en general, la parte obligada en alimentos, venía pagando, lo demandan por lo mismo que venía pagando y lo condenan por lo mismo que venía pagando. Si él hace una buena defensa, pero tiene que ser muy buena defensa, hasta me animaría a decirte que podría, no lo va a lograr nunca, podría llegar a pedir que las costas la pague la otra por innecesario, el juicio totalmente innecesario. No lo va a lograr porque nunca puede decirse que un juicio sea de estos totalmente innecesario, más aún cuando demanda representación de los chicos. Cosa que es bastante rara eso, ¿no? Porque la madre demanda representación de los chicos contra el padre que también representa a los chicos, pero acá no, en este caso no lo representa, madre o padre. ¿Cómo logra probar eso? Mejor dicho, ¿cómo logra fundar eso? Probándolo. ¿Y cuál es la dificultad de esta gente que paga exactamente esa cuota alimentaria? Que en una gran parte no piden el recibo, porque le parece que es una cuestión agresiva pedir un recibo. No, hermano, lo tiene que pedir. La forma más sencilla es una transferencia. Porque si él no acredita que pagó, no pagó. Que si lo acredita, creo que lo puede pelear y lo puede pelear muy bien. No, pero si vos estableces una conducta, es decir, todos los meses le venía depositando en la cuenta de ella y le deposita la misma cantidad, bueno, parece que hay.
Está bien. La otra parte podrá venir a decir, mire, en realidad nunca me pagó alimentos, sino que teníamos este crédito hipotecario y fíjese, coincide con la mitad de la cuota del crédito hipotecario. Y el otro podía llegar a decir, mire, en realidad yo lo que le estaba pagando eran alimentos para que pague el crédito hipotecario. Bueno, podríamos tener un montón de argumentos de esto, pero la pregunta era más cortita, era si puede pelear el tema costa. ¿Lo puede pelear? Sí, lo puede pelear. ¿Lo va a ganar? Chachán, chachán, no sé. Vamos a ver. Fuerte porque ya de por sí tengo la voz fuerte. Perdón. Bueno. Doctor, una pregunta. Hay una posición ahora en los 4 colegiados que tiene que ver con no regular específicamente cuando llegamos a sentencia definitiva de alimentos por la cautelar de alimentos, por el alimento provisorio. Ese es un criterio también que ha llegado a la Cámara en algún momento para, digamos, nos manifiestan que cuando yo lo he ido a conversar personalmente, ya estando el auto resolutorio, que no corresponde la doble vía de regulación, porque queda íncito dentro de la regulación de la definitiva, cuando en realidad la postura hoy de los 4 colegiados es correr ese traslado y hay una especie de ida y vuelta donde el trabajo del abogado, el alimentado que inició, presenta como una especie de incidente previo y después hay contestación de demanda de la definitiva. O sea que dentro del mismo proceso principal se puede distinguir 2 etapas. ¿Por qué no tenemos derecho a una regulación? Claro. A la cautelar. A ver, la cautelar no es el definitivo. Hay 2 preguntas. ¿Llegó alguna vez a la Cámara? Por lo menos a la sala nuestra nunca llegó algo por el estilo. Hay que diferenciar 2 cosas. Y acá estoy hablando, pensando en este momento, digamos, ¿no? El Código de Procedimiento te dice que por los alimentos provisorios corresponde el 50% de lo que correspondería en definitivo. Y a mi juicio eso está pensado para el alimento pedido inaudita parte. Entonces, si va el 50% en los alimentos provisorios, en el definitivo va el otro 50%, por ende da el 100% y ahí no se regula nada por los alimentos provisorios. Ahora, si se produjo un incidente con oposición, pero lo que vos ya no podés aplicar es el 50%. Vas a tener que ir a las normas de los incidentes comunes y corrientes. ¿Se entiende? O sea, ya no podés venir a decir, porque si no sería el 150% en la totalidad del proceso. ¿Está? Sino tendrías que aplicar las normas incidentales, decir, bueno, a ver, ¿cuánto sería la cuantía para esta situación? Y ahí irías al 30%, como mucho, si es que no te consideran que es una cuestión, la cuantía la por 24, la cuota alimentaria provisoria por 24, esa es la cuantía. Al 30, o que yo considere que se resolvió con un mero traslado y entienda que es un mini incidente, por ende va al 9. ¿Se entiende? Si se resuelve con un mero traslado, dale, vos le corriste el traslado y no se defendió el otro. Y si vos me lo planteas así, yo creo que es discutible, ¿no? Se puede discutir. A mi juicio, pero estamos ahora especulando, porque nunca llegó y la verdad que nunca nadie me lo planteó cuando yo era juez de familia. Si estamos hablando de, y además porque yo sacaba todo inaudita parte, casi te diría en 99%. Si es inaudita parte, para mí es 50%. Y después el otro 50%, pero en realidad no hubo otro trabajo profesional mayor, digamos, ¿no? Ahí si es un incidente, es un incidente. Lo que yo no podría aplicar es la escala del 50%. ¿Se entiende? También hubo, o por lo menos todavía uno lo ve, gente que hace demanda de alimentos provisorios y después prende la demanda definitiva. No tiene mucho sentido. Ahí también podría ser al 50%, pero después cuando inicia la definitiva es el otro 50%, si no, estaríamos hablando de 150%. Pero porque lo trabajaste mal. Si vos podrías haber metido la cautelar dentro de un proceso definitivo, ¿para qué 2 procesos? ¿Se entiende? Sí, pero no sumar el 150%. No. Sí. Me da la sensación que la mayor parte de esto se puede canalizar por el 9%. Sí, porque si el otro no se defiende, o sea, la demanda es la misma, no jodamos. La demanda es la misma, para alimento provisorio que para alimento definitivo. Por eso digo, si no contestas traslado, donde suele pasar eso, que la otra parte no contesta traslado, la verdad es que se resolvió con un mero traslado. No se resolvió con ninguna actividad profesional ulterior respecto a eso, porque la demanda es la misma. ¿Sí? Vos no hiciste
una cuestión, una demanda totalmente aparte. Bueno, no hiciste una calificación de un bien, hiciste la misma demanda que para alimento provisorio que para alimento definitivo. Está bien, pero vos esa provisoria la resolviste. A ver, la provisoria esa va con traslado. ¿Hay etapa de producción probatoria? No, entonces no es lo mismo que un incidente y se resuelve. Vista al defensor y se resuelve. No es la misma situación que otro tipo de sumarísimo donde vos estás haciendo producción probatoria. No es la misma situación, no son comparables. Sí, la respuesta es, me parece a mí que al correrse traslado, alguna consideración respecto de eso tiene que haber. Porque es una cautelar como cualquier otra cautelar. Quizás sea el 9%, quizás sea el 30%. No al 50%. 50 ¿no? No, a ver, no regulan, no podrían no regular. Vos estás diciendo, yo ceso mi trabajo en esto, te tendría que regular. No vale imposición de coste. Claro. Por eso, porque no terminó tu trabajo. Aunque yo creo que si lograste provisorios, eso es un trabajo. Eso, mirá, también se relaciona un poco con la apelación de los provisorios. Hay una posición que dice que los provisorios no son apelables. Y en realidad los provisorios son apelables. O sea, el provisorio, ¿por qué te dicen que no son apelables? Porque el provisorio se saca con un sumarísimo, ¿no? O sea, ese proceso incidental es proceso sumarísimo. En los sumarísimos no son apelables excepto la sentencia. Y la sentencia de alimentos provisorios es una cautelar, ¿se entiende? No es una sentencia definitiva. Entonces no sería apelable por eso. La Cámara nuestra, no en un fallo, en un articulito que escribimos con el Nico Villanueva hace un tiempo, lo que nosotros sostenemos es que sí es apelable porque causa gravamen irreparable. Por el demandado estamos hablando, obviamente que sí por la actora. ¿Por qué? Porque los alimentos no son repetibles. Entonces, si a mí me decís, me pone alimento provisorio hoy y el juicio va a durar 2 años, yo voy a estar 2 años pagando alimentos y después, si tengo razón, no hay repetibilidad. Produce gravamen irreparable, ¿cómo no van a producir? Por ende, los alimentos provisorios son apelables, son recurribles. ¿De cuál? Sí, ese lo publicó, me parece que lo publicó Rubinsal y lo publicó La Ley Online. Si te digo cómo se llama. Un breve punteo de aspectos a tener en cuenta para interponer recursos en el fuero de familia de la segunda circunscripción de la provincia de Santa Fe. O sea, más preciso, imposible. ¿Eh? Un breve punteo de aspectos para tener en cuenta. ¿Está? Buscalo. Y si no, si yo lo tengo, también te lo mando mañana con eso. Un articulito muy chiquitito que de ahí tomé algunas de las cosas y que en realidad se basa exclusivamente en la experiencia. Es decir, bueno, esto es lo que, más o menos lo que hicimos el año pasado en la Facultad de Derecho, esto es anterior. ¿No? ¿Otra preguntilla? Dice, en el caso de un acuerdo en el que convienen que el papá se hará cargo de las costas, pero luego, dado que la mamá no cumple con uno de los ítems, se debe pedir homologación. ¿Las costas van por su orden? ¿Verdad? Así es la pregunta. Hubo un acuerdo general. Hubo un acuerdo privado, evidentemente, y no se homologó. Se tiene que pedir homologación ante el incumplimiento de la parte de la mamá. A ver, entiendo. Hay un problema con lo que es la homologación de los acuerdos. Los acuerdos rigen desde el momento en que se firman. ¿Tá? Pueden ser orales, pueden ser escritos. La homologación torna a ese acuerdo exigible por juicio ejecutivo. Porque en realidad yo puedo decir, mire, yo tengo fijada una cuota alimentaria acordada con la otra parte, este es mi contrato, yo pido que este contrato se cumpla, le cobro traslado a la otra parte, si la otra parte no lo niega, ese es lo que está. La homologación me tornaría eso, me permitiría hacer directamente un apremio por la cuota alimentaria. ¿Está? Ahora, si el acuerdo dice que las costas son a cargo, si lo van a pedir a la homologación del papá, y bueno, va a tener que pagar las costas, lo que no quiere decir que no pueda empezar a tramitar nada por ese juicio si no está homologado, son dos cosas distintas. Son dos cosas totalmente distintas. Es una posición, hay gente que te va a decir, la homologación es una cuestión sagrada sin la cual no mueve un pelo. No. Los acuerdos están y los acuerdos se pueden cumplir.
Porque si no es lo mismo que pensar que un contrato de alquiler tiene vigencia desde el momento en que el juez te homologó el contrato. No existe eso, pero bueno, para hacer un símil, no. El acuerdo tiene vigencia desde el momento que yo llegué al acuerdo. La homologación quiere decir que hubo una defensa por parte del Ministerio Público, una ponderación del juez, y eso que se está establecido ahí ya no se discute. Me permite generar un título ejecutivo para demandar los alimentos. Nada más que eso. No. Perdón. Porque yo justo estuve estudiando ese tema, que el Código Civil para todo lo que es régimen de parentalidad, para los acuerdos del régimen de parentalidad, aparte del principio de autonomía de las partes, no exige la homologación. Así que no me acuerdo del artículo. No, pero por eso digo, la homologación judicial tiene efectos procesales y por otra parte declara la prueba clara de que el convenio existe, de que el convenio hay que cumplirlo. Pero los convenios existen porque existen. Porque vos traes el acuerdo de decir, mire, nosotros firmamos esto y esta persona dijo que iba a depositar en el banco tal día y no lo depositó. Y lo tengo acá. Bueno, ahí vamos a discutir con los juzgados que hacen eso. ¿Te puede pedir homologación para dictar sentencia de divorcio de un acuerdo de alimentos que hiciste privadamente? Sí. Tenés el unilateral de divorcio. Contesta, bueno, desiste de la compensación económica y dice que quedamos en acuerdo privado la materia alimentaria de la menor. Nos están exigiendo a las dos partes que acompañemos el acuerdo. El defensor de la menor, previo a sentencia, acompañe el acuerdo. No, quedó resuelto de manera privada, señor defensor. No vamos a acompañar el acuerdo. Las partes acordaron que el superior interior de la niña estaba cubierto. No, por el interés superior de la niña, dice la jueza, acompañe el acuerdo, doctora, previo a la sentencia de divorcio, para dictar sentencia. Un error. Te dice que la sentencia de divorcio sale igual. La sentencia de divorcio tiene que salir, no tiene nada que ver con los acuerdos. La sentencia de divorcio la tiene que sacar igual. Esto, si ustedes quieren leerlo, para los que piden los articulitos, búsquense, es gratis. Un tiempito para tus derechos, entre un mate y un café, es gratis. Lo pones ahí, dice Editorial Juris, te lo bajás tal cual está. Lo único que no está la tapa. La tapa no lo van a tener, pero el resto sí, te lo bajás gratis a tu computadora y ahí está desarrollado esto. Esto es una posición. ¿Por qué? Porque el Código Civil y Comercial te dice en una parte deben acompañar, utiliza la palabra deben, los acuerdos, ¿sí? Para el tema del trámite de divorcio. La sentencia de divorcio se saca antes. No hay que condicionarla a nada. Tiene que sacar sentencia. Eso está clarísimo. En el proyecto de Código de Procedimiento Civil y Comercial de la época de Lichit también se decía exactamente lo mismo. La sentencia sale antes. Después discutimos todo lo demás. ¿Por qué? Porque si no se ponen de acuerdo y no trae eso, lo van a discutir en forma privada. En esto hay dos posiciones. La que nosotros sostenemos es que el Código Civil y Comercial en este punto, como está redactado, parece un retroceso a como era antes. Vos antes hacías los acuerdos privados y nadie te pedía absolutamente nada. Ahora te piden los acuerdos privados. ¿Por qué esto? Y hasta en algunos casos los vinculados con lo patrimonial, cosa que encarece el proceso sin ningún tipo de sentido. En verdad, la gente se separa. La que tiene hijos, me refiero. No, los otros van a tener otros problemas, me refiero a los que tienen hijos, porque ahí interviene el Ministerio Público. La gente se separa y no todo el mundo viene al tribunal. Entonces, a mi entender, hay un exceso de tutela en el Código Civil y Comercial respecto del pobre tipo que decide ir al tribunal. O sea, si vos venís al tribunal, el Ministerio Público te va a pedir esto, te va a pedir aquello, te va a pedir que... Y si vos no venís al tribunal, no te pido absolutamente nada. Hacemos la cuota privada en forma verbal, te pago lo que se me canta. Entonces, ¿cómo es la mano? Al que viene al tribunal le pedimos todo y al que no viene al tribunal no le pedimos absolutamente nada. Es más, el que viene al tribunal tiene que pagar honorario, tiene que pagar los sellados. El que no viene al tribunal no hace absolutamente nada de eso. Entonces, ¿cómo son? Hay dos tipos de chicos. Los chicos de los padres que vienen al tribunal y los chicos de los padres que no vienen al tribunal. ¿Por qué el Ministerio Público no le pide a todos los que no vienen al tribunal qué cuotas alimentarias tienen establecidas? Te está diciendo, lo estamos haciendo en forma privada. Se terminó lo que se repartía. Ahora, si yo vengo a pedir la homologación de eso, ahí sí. Te voy a decir, es más, hasta me voy a meter en cuánto es la cuota alimentaria que le vas a pagar. Va a decir, señor, a ver, discúlpeme, acuerdo privado, pero usted lo trae a homologar, ya cambia la cosa. ¿Cuánto gana usted? Gano 500.000 pesos por mes. ¿Y cuánto le va a pasar? 5.000. No, acá esto no cierra. Eso sí te lo puedo cuestionar. Porque el acuerdo privado tampoco es santo para el tipo que venga y dice, quiero que me revisen esto y que me lo homologuen. Si no dice nada de eso, yo no veo por qué tenga que traerlo. Es más, a mi entender,
Bueno, ¿por qué no recurren? ¿Recurrieron eso? Ah, bueno. Entonces, Doc, yo en esto te aplico el no se queje si no se queja. No traigas acá la pregunta si vos no la recurriste. Claro, porque si no lo recurriste, ¿de qué estamos hablando? ¿Está? Lo consentiste. A mi juicio, en las condiciones de admisibilidad de un divorcio, alcanza a componer todos los efectos de este divorcio van a ser acordados en forma privada. Y para mí eso es una propuesta. Y alcanza. Hago otra pregunta. Si, por ejemplo, una de las partes pide el divorcio y acompaña una propuesta sobre bienes, o sea, denuncia bienes, ¿no? Acompaña una propuesta sobre bienes, pero después, por aparte, las partes deciden que eso lo van a hacer por privado. Sí. ¿Podemos presentarnos conjuntamente en el tribunal y decir, lo vamos a resolver por privado? Totalmente. A pesar de haberlo denunciado. Porque vos hiciste una propuesta y nada más que eso. Perfecto, gracias. Corresponde sí regular honorarios por la propuesta, que no es lo mismo que el juicio terminado, digamos, no sé, por la propuesta hay un trabajo profesional que corresponde hacer una regulación de honorarios mucho menor a que un proceso terminado, pero un trabajo profesional. Bien, vamos cerrando con esto porque yo me tengo que ir Sí, unos Marcelo minutos. se tiene que ir. Pero los invito a una cosa. Ahí estuvimos hablando con el presidente del Colegio de Abogados, don Lucas Galdeano. Ustedes saben que andamos con el tema del teatro, del tiempito, por todo. Esto no es el tiempito. Cuando presentamos el tiempito, un grupo de abogados que se acercó a decirme, che, ¿por qué para jueces, por qué el tiempito actúan solamente jueces, o por qué está pensado desde el punto de vista judicial y no hiciste nada para abogados? Así que escribí una pequeña comedia que transcurre en un estudio jurídico que la estamos ensayando y que ya Luquitas Galdeano ya me dijo que sí, que vamos a hacer. No, Lucas, no. Pero sí, para la semana del Colegio de Abogados, para la semana de la abogacía, la vamos a presentar. Ahí estamos buscando con Lucas en qué lugar. Es más, hoy me metí acá para ver si se puede. La verdad que no, es muy difícil, muy chiquito, no se puede. Pero bueno, buscarle algún lugar donde poder presentarla para que nos riamos un rato todos de las cosas que nos pasan no de todas las cosas que pasan en un estudio jurídico, de algunas. Van a estar actuando la Tana Di Francesco, Gustavo Fe, una compañera nuestra del tribunal que es Karina Arreche, y ahí con eso estamos. Así que bueno, cuando lo presentemos, ojalá que puedan estar. Gustavo Fe, ¿lo conocen a Gustavo? Sí. Gustavo hace teatro desde hace años. Sí, bueno, y la Tana la conocen, obvio. La Tana Di Francesco es una actriz y Karina Arreche, otra. ¿Está? Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno.